¿En qué momento se da la gran fusión que se hizo de Riders con Koei, con Mad Lions? Yo a Ibai le conozco pues, desde que estoy en el sector. Hemos hablado regularmente, más o menos, y entonces un día me dice de vernos. Básicamente me propone que montemos el equipo juntos. Montamos una compañía llamada Zinkia Entertainment, que años después hizo un producto que se llama Pocoyo. ¿Cómo es eso de que te metes en el proyecto, desarrolláis Pocoyo? Eso fue un monstruo gigante. Hay una anécdota que se cuenta siempre, que es el fondo blanco de Pocoyo, ¿no? Pocoyo es característico porque tiene el fondo blanco. Hicimos el fondo blanco porque no todo el mundo que juega o que se prepara para jugar a eSports va a llegar a lo más alto. O sea, tenemos a Mixwell, era como traerte a Pau Gasol cuando estaban los Lakers a España a jugar en la ACB, ¿no? Pues eso fue un poco lo que hicimos con Mixwell. El objetivo, el fin último, ¿no? Es ganar Worlds. Es un compromiso en el que se siente comprometido Ibai porque quiere hacerlo. Efectivamente no es, bueno, vamos a estar aquí a ver qué pasa. Es, oye, es que vamos a esto. ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estamos? Estamos en una entrevista con mi colega Diony. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí, ya sabéis, siempre. Hoy traemos un invitado al que a mí personalmente me hace mucha ilusión. Es uno de los temas que a mí me encanta y uno de mis hobbies favoritos. O sea que, bueno, no voy a develar mucho más. Dejamos que se presente él. Y ¿cómo está, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Encantado. Bueno, a mí también me hace ilusión, claro. que quede claro. Que parece que no, pero cuéntanos un poquito para que la gente, a lo mejor que no te ubica un poco, sepa quién eres tú. Bueno, me llamo Fernando Piquer, o mi apellido Piquer, que me conocen también parte de la comunidad por el apellido. Y actualmente soy, bueno, ahora actualmente en lo último soy el director de estrategia global de una compañía de eSports. En este caso, casi todo el mundo aquí lo conocerá como Movistar Coy. Y me dedico, pues, básicamente a trabajar en la industria de los eSports con un equipo, con varios juegos y bueno, y con socios interesantes y con un proyecto, la verdad es que bastante ilusionante desde este año. Nosotros le hacemos siempre una pregunta al invitado, que es, pues eso, que nos cuente un poco su historia, un poco de contexto. A mí Juanjo me ha estado contando unas cosas tuyas que me he quedado loquísimo, que era de lo último que me esperaba. Entonces también me hace mucha ilusión ver cómo ha sido tu recorrido para acabar haciendo esto que haces a día de hoy. Desde donde quieras, desde pequeñito, si siempre has tenido ambiciones, lo que tú consideres. Sí, yo últimamente, aunque no me gusta decirlo, pero creo conveniente decir mi edad. Y yo tengo 52 años a día de hoy. ¿En serio? Claro, yo soy del 72, soy de, pues eso, soy de una generación que para empezar vivió sin internet o creció sin internet y sin teléfonos móviles, pero empezamos a crecer con los primeros ordenadores personales. Y yo de toda la vida, pues descubrí los videojuegos en unas recreativas, pues el clásico Pong, Sí, o sea, estoy hablando de los primeros videojuegos y de alguna manera me atrapó ese fenómeno, pues como algunas otras cosas en mi vida, pero de forma de esto que es y qué es esto de los videojuegos, ¿no? Y por aquel entonces, pues también coincidió que en mi casa pues entró en un momento dado un ZX Spectrum de 48K, un ordenador personal de los primeros que había. Y ahí, pues bueno, básicamente mis hermanos y yo nos dedicábamos a jugar al ordenador, ¿no? Y entonces, todo eso pues era algo que me generaba bastante afición, curiosidad y no sé, era como ver algo que estaba como naciendo algo que era de alguna manera increíble. Y además combinado con que todas las movidas frikis de mi infancia me han gustado. O sea, era los dibujos animados, las series de animación, los juegos de rol, los juegos de mesa. O sea, era como un poco yo siempre digo que, bueno, soy friki y he podido vivir un poco de eso, ¿no? Y bueno, ya digo, empecé un poco en aquella ya época, mis padres tuvieron a bien de apuntarnos a clases de informática porque vieron que en algún momento eso parecía que tenía cierto futuro y por eso nos compraron un ordenador para practicar en casa, pero en casa solo jugábamos. Claro. Esto lo contaba hace poco que claro, coincidió después de un año, a lo mejor, dedicándonos solo a jugar, coincidió que nos empezó a dar la curiosidad de cómo se hacían los juegos, ¿no? Y de cómo programarlos. Y empezamos a aprender programación. A la vez que nuestros padres opinaban que el ordenador no era una buena idea y que si solo jugábamos, pues que
solo los fines de semana nos iban a dejar usar el ordenador, ¿no? Porque además ocupabas el salón y la televisión de casa. Y entonces coincidió un momento muy gracioso que era, ya no podíamos usar el ordenador a diario, pero ya no queríamos jugar, queríamos programar. Entonces mi hermano Alberto y yo, que mi hermano Alberto que es socio a día de hoy mío, o sea, hemos trabajado juntos un montón de años, mi Alberto y yo empezamos a programar juegos escribiéndolos en un cuaderno de papel. Hostia. Para que cuando llegara el fin de semana poder Pasarlo teclearlo a rápido. toda velocidad. Claro. Y con mogollón de errores, claro, Una para Lampard intentar allí en la programar. casa. Claro, ya no había forma de hacer entender a mis padres que ya no lo íbamos a tomar en serio, ¿no? Pero bueno, de aquella manera, en aquella época los juegos te los puedes hacer prácticamente tú solo, te hacías los gráficos, te hacías la música, te hacías toda la programación y así aprendimos un poco a programar. Y eso hizo que nos siguiéramos interesando por bueno, las clases de programación, por seguir investigando, por aprender por nuestra cuenta. eh, y luego, pues, llegar al mundo profesional, que no empecé programando videojuegos, ni mucho menos. Me dediqué a programar pues, en empresas serias, de empresas de contabilidad, de gestión, de programas de contabilidad, de gestión de almacén, ese tipo de cosas. Pero bueno, ahí trabajábamos con C, con lenguajes. ¿Eso con qué edad más o menos y qué año? 18 años, 19 años concretamente. Acabé el instituto y empecé a trabajar y a estudiar informática a la vez, Ujú. carrera que nunca terminé, porque también os estoy hablando de hace pues 30 y tantos años, Claro, que la la carrera carrera de es- informática, Sí, era pues, totalmente. los frikis sabíamos más que lo que nos podían Claro. enseñar ahí. O por lo menos en aquella época estábamos, no digo que estuviéramos más adelantados, pero el plan de estudio pues quizás no era tan... Claro, ahora como eh, la IA que empieza a avanzar súper rápido, ahí la tecnología era cada año algo nuevo, ¿no? Claro, exacto. Entonces, pues vamos, yo al final trabajaba full time, o sea, de 8 a 6 y luego pues estaba en la UNED y iba cuando podía a clase, lo que no era a distancia y al final pues bueno, pues dejé de estudiar y seguí trabajando. Y estuve ahí, pues ya digo, desde los 19 trabajando un poco en ese tipo de compañía. Luego me fui a un proyecto que es, bastante divertido hablar de él, porque no sé si recordáis un producto que se llamaba Encarta, una enciclopedia Sí, en CD-ROM. Yo no. sí, a ver, que Es que es yo tengo 28, sí, estoy sí, hablando del sí, sí. Pleistoceno de... Bueno, Sí, sí, pues sí. aunque mucha gente del podcast no se lo crea, antes había una enciclopedia que era en CD-ROM, Ujú. era de Microsoft y se llamaba Encarta. Y yo estuve trabajando para la primera versión en castellano de la enciclopedia. Yo hacía herramientas de software para los traductores, los editores y todo eso. Era Encarta 97. Y que es que ahora me hace gracia porque es como digo, me parece casi la prehistoria, ¿no? Claro. Y con Wikipedia y con Internet, pues por supuesto ese producto desapareció como tal, ¿no? Y a partir de ahí, pues después de ese proyecto entré en una compañía de Internet que se llamaba Tecnoland, que era una compañía en el año 97, donde conocí a uno de mis mejores amigos hoy en día y mi socio a partir de entonces en casi todos los proyectos que hemos hecho, que es David Cantoya, y ahí pues descubrí el mundo de Internet. O sea, descubrí, bueno, conocí algo ya, pues, el típico mail, y Sí. sabías, tenías una web y tal, pero estos tíos se dedicaban a desarrollar software para Internet, páginas web, hacían un montón de locuras de pues desde las primeras radios allá, o sea, estoy hablando de una época en la que te conectabas a internet a partir de las 6 de la tarde, Claro. a través de un módem y todo eso. Y ahí estuve varios años y ahí empecé a trabajar haciendo videojuegos en esa compañía. Algunos hicimos un juego de mus online, vamos a trabajar mucho en juego online, juego en red, ¿no? Que era un poco lo que nos motivaba. De ahí di un salto a otra compañía 4 años después para hacer juegos para Coca-Cola, donde hicimos una comunidad gigante de gente que jugaba nuestros videojuegos, que eran todos online. Una comunidad que se llamaba el Movimiento Coca-Cola, y ahí hacíamos varios juegos. Y siento que me estoy enrollando mucho, No, no, porque Sin no. estoy problema, a mí me aquí. parece Sin súper problema. interesante. Claro, Porque porque ahora digo, ahora salto a nuevamente en esa compañía que entre Tecnoland y la siguiente, donde está haciendo lo de Coca-Cola, ahí David Cantoya y yo nos separamos. Y un buen día vino David y me dijo, oye, tío, quiero montar una compañía de videojuegos y dibujos animados. Y le dije, oye,
estoy terminando este proyecto, cuando lo lance y lo termine, me voy contigo, por supuesto. Y bueno, pues montamos una compañía llamada Thinkia Entertainment, que años después hizo un producto que se llama Pocoyo, que algunos del podcast seguro que lo conocen, una serie de animación. Y yo me encargaba al principio de ayudar un poco en todo, porque era una pura startup. Y luego me encargaba junto con Néstor Matas, otro compañero, de llevar todo el área de videojuegos de Thinkia, ¿no? Donde hacíamos los juegos de Pocoyo, por los juegos de las licencias y algunas cosas que hicimos ahí, ¿no? De ahí salté a crear una compañía de videojuegos gratuitos, free to play. Os estoy hablando de hace como 12 o 13 años. En aquella época no se estilaba mucho todavía lo de regalar los juegos, pero en países como Corea o en Estados Unidos, que estuve una temporada viviendo allí, pues conocía compañías que se encargan de eso. Entonces montamos con David y con algunos socios más Bitun Games, que era una compañía de videojuegos free to play. Nos estuvimos 7, 8 años haciendo juegos, tratando un poco de tener éxito con los juegos que hacíamos. Y después de 7, 8 años, la compañía no funcionó especialmente bien y decidimos cerrarla. Y tras una temporada de qué hago con mi vida a partir de ahora, porque ya llevaba muchos años desarrollando producto, software y videojuegos, y ya un poco como que, no sé, como que no me... Estaba un poco exhausto de toda esa época. Y por razones que luego sí que lo hablamos, de repente descubrí el mundo de los eSports, que ya lo conocía, como yo he sido gamer, he jugado a videojuegos, pero bueno, no había estado dentro de lo que era la industria, o no, lo veía un poco desde fuera, y fue como, ostras, como molaría tener un equipo de eSports y como molaría competir, tener equipo, ganar torneos, qué divertido, ¿no? Que puede ser este proyecto. Nuevamente con David, se lo conté y David era como, vamos a hacerlo ya. Sí a todo. Y sí, a todo. Y nada, y montamos Riders, que al poco fue Movistar Riders, que era un equipo de esports en España, concretamente en Madrid, donde hemos estado 7 años desarrollando el equipo, hasta que a principios de este año presentamos una fusión de nuestro equipo con el equipo de Ibai Llanos, COI, y con Mad Lions, otro equipo español con plaza o compitiendo en Europa en League of Legends, uno de los juegos más populares, y ahí montamos lo que hoy en día es Movistar COI. Entonces yo fui el CEO durante 7 años de Movistar Riders, hoy formo parte de una compañía más grande internacional y ahora soy el director de estrategia. Y esto es un poco todo el camino. orden Y cronológico perdón por el como tal. tocho, ¿no? Como se dice. Hay muchas cosas por ahí que al final nosotros o la gente así como más joven no concebimos el hecho de que no existiese la tecnología ni los videojuegos. O sea, y claro, tú has vivido el que no hubiese nada al ir viéndolo poco a poco, la evolución de todo. O sea, Sí, yo eso, fíjate, cada época tiene sus características y sus cosas buenas y sus cosas molonas, ¿no? Yo que he vivido en la prehistoria de Internet y en el que no tener Internet o no tener ni siquiera teléfonos móviles, pues de alguna manera como que esas dos formas de entender la vida en general, Sí. pues te da como cierto perspectiva de cuando viene algo que tecnológicamente impacta brutalmente en la sociedad, pues ostras, como de repente cómo aportar, ¿no? Utilizando esa tecnología, ¿no? Y cómo hacer cosas, ¿no? A mí lo del teléfono móvil, por ejemplo, o sea, yo ya no me imagino, me cuesta recordar mi vida sin teléfono móvil. Entonces te das cuenta del impacto que tiene eso, ¿no? O incluso Internet, ¿no? Ahora yo creo que lo que estoy contando yo en mi generación, hay chavales de pues, generación millennial, generación Z y tal, que lo van a vivir con la IA, ¿no? Yo también lo voy a vivir con la IA, pero es como que hay momentos que se pegan saltos tecnológicos bueno, que haber vivido en los dos mundos a mí me parece interesante porque entiendes un poco cómo funciona Yo no todo, sé, ¿no? yo no sé si tú has vivido la época en la que si quieres beber, a lo mejor con Colacao, con cosas que compraba, te venían sí. como juegos también en los paquetes como O tal. sea, me suena, pero yo. Eso no lo has Yo vivido, ¿no? no. Yo ¿No has creo que jugado a no. las Game & Watch, que eran los juegos No, pequeñitos de 4 botones? también.
de No, no me pilas. suena. O sea, Yo me sí, acuerdo, no lo sé. cuando ha dicho lo del Encarta, en la biblioteca de nuestro colegio, que eran pantallas que eran de tubo, ¿no? De tal. Yo jugaba uno que era el Balance, no sé si te acuerdas. me suena, Era como tío. una bola en el Ah, sí, cielo sí, sí, que sí, iba sí, 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 rodando sí, y sí, nosotros sí. mientras hacíamos los trabajos ahí Sí, jugábamos sí. al Balance y era un juego que ya te lo enseñaré, vas a flipar. Otra de las cosas que has dicho que ha pasado un poco desapercibida y yo creo que es imposible que nadie que nos esté viendo que tenga más de 20 años no sepa que es Pocoyo. O sea, es Mm. imposible. ¿Cómo es eso de que te metes en el proyecto, desarrolláis Pocoyo? O sea, porque eso es un... Ahora no sé si seguirá siéndolo, pero eso fue un monstruo gigante. Sí, o sea, se convirtió en un producto grande y lo sigue siendo. De hecho, Pocoyo sigue funcionando Claro. bastante bien, sobre todo ahora, hoy en día, a nivel de redes. En YouTube creo que es uno de los 10 canales Sí. para niños más vistos del mundo. Y sigue siendo un negocio interesante para los dueños actuales de la serie. Básicamente, Pocoyo fue, como digo, tal cual, ¿eh? Fue David. Vamos a hacer una compañía de dibujos animados y videojuegos. Y la motivación, que además me parece muy bonito, y yo ya digo, eh, todo este viaje que he hecho con David y con algunos socios estos años, te da como, bueno, como experiencias muy bonitas, ¿no? Y Pocoyo fue una de ellas. Y básicamente, Pocoyo surge un poco de la motivación de David tenía una hija pequeña y en aquel momento triunfan los Teletubbies Mm. y entonces era como, pensábamos, los Teletubbies son una mierda. Si los Teletubbies triunfan, o sea, y David decía, yo tengo una hija pequeña, quiero que crezca con el recuerdo de cosas que molen, ¿no? Luego aprendimos, porque no teníamos ni idea del mundo de la animación, o sea, era un Ujú. poco la motivación de, como digo yo, de nuestro lado friki y tal, ¿no? Luego aprendimos que los Teletubbies estaban muy bien hechos, ¿eh? O sea, pero a veces la ignorancia, si no te Sí. la tomas muy en serio y si no persistes mucho en ello, a veces es un buen drive para hacer cosas, ¿no? Pero básicamente un poco la motivación fue, oye, vamos a hacer una serie de animación. En aquel momento el 3D, pues Pixar estaba pues ya barriendo con sus películas y todo eso, y el 3D era una tecnología que nos molaba para hacer animación. Entonces, bueno, pues trabajas y de forma un poco orgánica con la gente que había ahí, David, que es el padre de la serie, pues un día pues apareció un niño azul bocetado y tal, y era como, vamos a hacer esto, ¿no? Y era pues Pocoyo, ¿no? Y ahí empezamos a hacer el proyecto y a aprender a hacerlo, porque yo casi todas las cosas que he hecho en mi vida no teníamos ni idea cómo se hacía antes, básicamente porque no había mucha experiencia en general Claro. en hacer las cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues aprendimos un poco a nivel tecnológico cómo se hacía, a nivel de negocio cómo había que desarrollar una serie, empezamos a saber o aprender a movernos para un poco entrar en esa industria, ¿no? Y bueno, pues oye, pues siempre hemos puesto mucho amor a las cosas que hemos hecho. Yo creo que casi siempre hemos hecho buenos productos, pero este especialmente pues funcionó muy bien. Pues, ¿En qué pues año salió eso, más o menos? No me pues acuerdo. mira, yo tengo ahora una hija de 7 años y con lo cual he visto poco yo hace relativamente poco y en los títulos de crédito, porque ya no me acordaba tanto, en los títulos de crédito pone 2005, o sea que en 2003, 2004 estábamos trabajando en, Ostras, en la serie, o sea, es que ya hace casi 20 años, qué a veces barbaridad. Y no, y un sigue poco me vuela la vigente cabeza. y... Sí, sigue vigente. Ahora creo que pertenece a una compañía francesa. Creo que lo vendieron los. Nosotros no salimos de la compañía hace ya muchos años, pero creo O sea, que. os compraron o... Bueno, se quedaron algunos socios de la compañía, se quedaron con la compañía y David y yo y algunos socios más nos salimos para hacer otras, Claro. otras cosas. Es que es una cosa súper importante lo que tú dices, porque hay mucha gente que a lo mejor quiere empezar un proyecto que dices tú poco yo. Eso es una locura, pero cualquier cosa en su vida, esa parálisis por análisis que tiene mucha gente, vosotros lanzabais y luego ya aprendíais. Sí, o sea, yo, fíjate, hemos pecado de lo contrario, de que yo hacemos cosas y a veces, pues tampoco o sea, te has pegado a la carrera Ujú. para no llegar a ningún sitio, ¿no? O para llegar a un sitio equivocado, pero la carrera te la has pegado. O Claro, sea, eso es como, esto David tiene, una de las cosas que decía siempre es, si estás en el mar en medio del océano, porque se ha hundido el barco y tienes que te ayuden, sí. ¿qué haces? ¿Te quedas flotando en el mar esperando sin gastar energía a ver si viene un barco o nadas? Ya.
Bueno, no hay respuesta correcta realmente, pero nosotros somos de nadar, De ¿no? nada. Y aquí, pues eso, es verdad que yo hemos hecho cosas que creo que hemos llegado pronto al mercado. Hemos hecho cosas, creo que menos, pero que a lo mejor hemos llegado un poco tarde. Y claro, lo difícil es llegar en el momento justo y además hacerlo bien. O sea, Claro. porque es todo. Claro, el éxito no es- y el fracaso, aquí hay. Ya he aprendido que no es binario y que no tienes éxito porque sí o no fracasas porque sí, ¿no? Entonces, aquí, pues sí es verdad que siempre hemos intentado andar para adelante y hacer cosas y aprender por el camino. Que yo es algo que aconsejo siempre, porque sobre todo en cosas que no tienen mucha experiencia detrás, que básicamente es lo que hemos hecho nosotros toda la vida, no puedes aprender prácticamente de nadie. Tienes que aprender un poco de ti mismo y de lo que vas un poco viendo alrededor, ¿no? Y al final, el camino no es nunca el que te planteas o el que proyectas, siempre cambia, pero te haces un camino, ¿no? Y al final, pues Pocoyo tiene muchas cosas que, por ejemplo, que nosotros cuando empezamos a hacer la serie, pues no sabíamos que iba a ser así o que iba a ser de otra manera. Hay una anécdota que se cuenta siempre, que es el fondo blanco de Pocoyo, ¿no? Pocoyo es característico porque tiene el fondo blanco, ¿no? Y años después, algunas personas de la compañía o de alrededor han querido dar como siempre un tema de, no, Pocoyo hicimos el fondo blanco porque como era una serie para niños pequeños, los niños se fijaban más en los personajes, que además tienen esa iluminación, el render, la iluminación global y tal, se fijaban en los personajes más que para no despistarles con el fondo. Nosotros hicimos el fondo blanco cuando no teníamos dinero para hacer fondos. Eh, lo cual es una realidad que es parte del camino, pero nosotros queríamos ser Pixar y queríamos hacer series o películas y hacer cosas con unos fondos impresionantes, pero el presupuesto no nos daba para hacer todo. Es verdad que cuando no tienes presupuesto también puedes tomar varias decisiones. Sí, Podemos haber claro. hecho el fondo negro, fondo pintado en 2D. O sea, al final tomamos una decisión muy buena. Pero siempre me gusta decir que si hubiéramos tenido el doble de presupuesto, a lo mejor no nos había quedado tan guay. Claro. Entonces, aquí hay como varios aprendizajes. Uno es, oye, no te pares. La segunda es los recursos que tienes, intenta maximizarlos y no por tener menos recursos a veces tienes un peor desenlace, ¿no? de tu aventura, ¿no? Y Claro, porque si vosotros a lo mejor hubieseis tenido el doble de recursos, el fondo no sería blanco y esa serie no es lo que es a día claro, de hoy. hubiéramos hecho fondos, tal, y a lo mejor nos hubiéramos parecido demasiado a Claro. Pixar. O a los O sea, Teletubbies. O a los Teletubbies. Pero que es verdad que, o sea, que en el fondo hubiéramos sido menos especiales. Pero la necesidad, pues ahí se hizo virtud, No, y ¿no? adaptarse al Y final aparte, también. una cosa que dices tú que es súper importante, que vosotros no tenéis referencias como tal. Sí, los Teletubbies como tal, pero ya era un salto muy fuerte a la hora de crear cosas nuevas. Vosotros ibais como escribiendo un libro en blanco, que no había nada a lo que Claro. fijarse No un tienes poco. referentes que Claro. lleven 20 años haciéndolo, tal. Al final No, era o todo muy sea, nuevo. pues hay mucho, sí es verdad que hay mucha industria de animación fuera de España y había mucha industria de animación fuera de España, pero no tanta en España, ¿no? Y bueno, pues había algunas referencias que teníamos, eso siempre, Sí. referencias audiovisuales tienes, siempre te fijas en algo, pero es verdad que la serie empezó a tomar como su propia personalidad, ¿no? Y es verdad que, pues eso también le hizo un poco triunfar, ¿no? Que era como muy especial, no había, en aquel momento no había nada parecido a Pocoyo, ¿no? Entonces, bueno, como digo, eso fue pues un poco el devenir de muchas cosas y mucha gente trabajando y muchas decisiones que se toman y que, pues, como cuando construyes un Lego, pues, joder, de repente como que oye, esto va cogiendo forma y además queda bien, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que decías. Al final es, cada vez que hemos hecho algo, también nos hemos equivocado, pero ha sido un poco de vamos a hacerlo. Claro. O sea, no. No quedar separado, al final hay que hacer cosas. Total. Entonces, ya acabas poco yo, tal, y ahora entramos ya en el tema de lo que te dedicas ahora, ¿no? Que son los esports. Sí. O sea, ¿en qué momento tú dices, hostia, un equipo de esports, qué guay, cómo mola esto? O sea, ¿en qué momento a ti te da las ganas de decir, quiero montar un equipo? Pues yo he jugado a videojuegos toda mi vida, entonces, y online he jugado mucho también. El que más hayas jugado, por ejemplo.
Pues mira, en la época de Zinkia, Sí. cuando hacíamos Pocoyo, esa época salió World of Warcraft. Y entonces yo creo que estuvimos como 3 años o 2, 3 años jugando 4 o 5 horas al día a World of Warcraft. Ostras. Con mis socios, ¿eh? O sea, salíamos de la oficina, nos íbamos a casa a cenar y por la noche nos conectábamos a World of Warcraft. Y además íbamos jugando y además, oye, hablando, oye, mañana hay que mandar los guiones a Nueva York porque trabajamos con una compañía de allí. Oye, tal, pues era un poco como seguir trabajando Claro. a la vez que jugabas. Claro. De hecho, voy a contar una anécdota divertida con el tema de World of Warcraft y Zinkia. Es que en un momento dado, pues nos planteamos hacer una ronda de inversión, como se suelen hacer en las compañías. Para hacer una ronda de inversión, generalmente haces un deck donde cuentas lo que quieres, lo que estás haciendo, para que buscas la inversión, etcétera, etcétera. Y al final del deck pones un poco quiénes son las personas relevantes de la compañía, los socios, los ejecutivos y el currículum, ¿no? Lo que tienen de... Entonces David y yo en el currículum pusimos nivel 60, Night Elf Hunter de World of Warcraft. Que en aquella época, al nivel 60, había que subir a. No había Claro. ni micropagos ni A mano. atajos, se subía a pincho. Y era como, oye, tíos, Un respeto. estamos aquí hablando de entertainment y nosotros sabemos lo que es entertainment, que somos aquí nivel 60 de Que World of disfrutáis la Warcraft. industria, que no solo. Claro, es que la experimentamos, ¿no? Y ahí jugamos, pues ese es probablemente el juego que más horas le he dedicado en mi vida. O sea que... Guay. Y de ahí, pues, estábamos hablando de eSports, Sí, de cómo ¿no? empezaste. Pues, bueno, como digo, el mundo de los eSports, la competición, pues oías que había campeonato de StarCraft hace un montón de años. O sea, más o menos sabía que existía un fenómeno que eran los deportes electrónicos y que había competiciones. Pero como digo, como yo estaba desde el punto de vista del desarrollador y no especialmente en ningún juego que tuviera que ver con el mundo de los eSports, pues como digo yo, sabía que existía, pero yo siempre digo que lo veía desde el balcón, ¿no? Que sabía que ahí había algo, pero nunca lo había experimentado. Y en un momento dado, cuando cerré la penúltima compañía que montamos, que fue Bitun Games, pues un poco me dediqué un tiempo a pensar qué es lo que quería hacer o el siguiente proyecto que quería hacer, ¿no? E intenté no presionarme mucho porque tenía la sensación de que que la primera idea que se me ocurriera me iba a parecer genial y le iba a Claro. decir seguramente estaría equivocado. Entonces era como, bueno, vamos a intentar. Entonces por el camino para también hay que vivir, pues iba haciendo cosas, pues colaborando con gente, con amigos y con una agencia de unos amigos que trabajaban para Vodafone, les ayudé a montar un proyecto de esports eh, que era alrededor de Vodafone y el equipo de G2 en aquel momento de Ocelote, que le conocí porque le hice una entrevista para otro proyecto que también estábamos trabajando y a partir de ahí pues pintamos un proyecto para meter a marcas en el territorio, ¿no? Y ahí monté el proyecto, estuve trabajando unos cuantos meses, ahí conocí a Carlos, a Ocelote, vi un poco lo que hacían, entendí un poco cómo era todo desde dentro y vi una oportunidad de algo que me apasiona, ¿no? Que es que y era como, ostras, cómo mola esto de tener un equipo y en aquel momento no me parecía eh, una locura intentar montar un equipo. O sea, no era fácil, pero no era... igual que en aquel momento era imposible tener un equipo de fútbol, porque la industria del fútbol es la que es, pero era como, ostras, pues como molaría tener nuestro propio equipo, ¿no? Y entonces, pues esto nuevamente David, con mi compañero, mi band of brother ahí de viaje, pues fue como de, tío, vamos a montarlo, tal, y entonces, bueno, pues pensamos un poco cómo hacerlo, y de ahí surgió la idea de montar en Riders, que luego se acabó convirtiendo a los pocos meses en Movistar Riders. Y eso fue un poco la génesis de todo, ¿no? Claro, o sea, vosotros, tú creas Riders, os convertís en Movistar Riders, porque Movistar entra como patrocinador del naming o algo así. Sí, en la industria de los esports vives del patrocinio Claro. tu gran mayoría. Hay otras vías de negocio, pero a día de hoy vives un poco de las marcas, un poco como pasa en el mundo del deporte profesional, que las marcas tienen mucha presencia, ¿no? Y entonces, bueno, pues pintamos un proyecto donde, bueno, hablando con Telefónica en aquel momento, estaba buscando cómo montar en el territorio, pues les gustó el planteamiento, trabajamos juntos en hacerlo y
y se convirtió en patrocinador pues prácticamente desde el primer día. Y en naming sponsor y pasamos de llamarnos Riders cuando estamos casi naciendo a ser Movistar Riders. Para el público desde el primer día éramos Movistar Riders. Claro, y una vez cuando vosotros sois equipo, ¿cómo elegís en qué videojuegos competir, ¿no? Porque a eso a día de hoy también os pasará que mucha gente os dirá, no, pero ¿por qué no entráis en el Wild Rift? No, ¿por qué no estáis en no sé qué? No, es que el StarCraft todavía tal. O sea, ¿cómo elegís o cómo elegisteis también en ese momento en qué juegos competir? Bueno, en aquel momento empezamos con 7 juegos. O sea, La respuesta es no elegimos. Era como todo lo que todo venía, lo que hubiese, ¿no? vamos a montar. La actitud de David sí a todo. Ya todo. Sí, porque al final era como no teníamos, o sea, nuevamente lo que hablamos antes, tampoco, o sea, teníamos una idea, tenemos una intuición, pero tampoco tienes una ciencia detrás. Y había juegos, en aquel momento además estaba como empezando todo a efervescer y había pues eso, desde League of Legends, Counter-Strike, Call of Duty, Clash Royale, o sea, FIFA, Claro. de todo. Había como un montón Hearthstone, o sea, había como. Entonces teníamos un montón de juegos y bueno, pues un poco como que apuntabas a todo, ¿no? Pensando que tener muchos juegos te iba a dar como más potencia para atraer fans y para crear un poco la marca alrededor del equipo, ¿no? Y luego por el camino, pues hay juegos que se han ido desinflando por sí mismos en cuanto a audiencia y por el camino tenemos que ir aprendiendo que no todo es tener lo más juegos posibles. Hay algunos que son como casi irrenunciables, ¿no? League of Legends es uno de ellos. Counter-Strike para nosotros es prácticamente irrenunciable y bueno, y hay otros que dices, oye, creo que es un buen momento para intentar entrar aquí o de alguna manera este año tenemos un equipo de Pokémon que Sí, es aparentemente verdad. nadie y es algo que pues a Ibai le hacía mucha ilusión Ya y a Necro, ¿no? alguno y a Canecro y tal, pues era como pues vamos a por hacemos. Entonces, Claro. o sea, que a veces no lo haces ni que por negocio, lo haces un poco también por ilusión, pero es verdad que cuando tienes una compañía tienes que intentar ser sostenible y especialmente en el mundo de los eSports, que es una industria que se está desarrollando, yo siempre digo que si mantienes el equipo vivo, tienes una temporada más de oportunidad de ganar Claro, algo. claro. Si mueres, ya no Esas. nunca más vas a poder competir, ¿no? Entonces, pues también hay que mirar un poco los dos aspectos, ¿no? El proceso, por ejemplo, de selección de juego, hemos visto que en función de lo que es más mainstream, más tal, se va eligiendo, ¿no? Mm. Y dentro de ese proceso de selección de juego, ¿cómo eliges tú, cómo haces una búsqueda de los mejores jugadores que puedan encajar en un equipo? Los coaches también Mm. para entrenar a la gente. ¿Cómo es ese Sí, proceso? eso afortunadamente no lo hago yo. Tengo, tengo gente, tengo un equipo y tengo compañeros que trabajan conmigo haciendo eso y básicamente, pues, fijaros, para mí esto, lo cuento muchas veces, esto es una industria de gente con talento y que son jugadores y es gente que es capaz de jugar a videojuegos como muy pocos en el planeta saben hacer y esto es una realidad. Estamos hablando antes de empezar de Counter-Strike, yo jugaba Counter-Strike y bueno, pues le Juegas, daba un claro. poquito Qué en su rango llegaste momento. tú? Ya no me acuerdo, yo jugaba al 1.6, estaba en Ah, aquella sí. época, ya no recuerdo, ¿eh? O sea, pero le dábamos. Sí. Y cuando juego con la gente de nuestro equipo, es que no las ves ni venir. No, O sea, Claro, es como, está claro. o sea, está en otro nivel. Es como cuando tienes un amigo futbolista que aunque juegue en claro. segunda, que juegas un partido con Que tú él, dices y dices, segunda, tal y. Segunda, central, y que dice, bueno, central, que Claro. no, tal, y nada, es que ni la hueles, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente es detección de talento, ¿no? Y esto al final es un tema de trabajar con gente que sea capaz de detectar el talento y de cómo incorporarlo a una compañía, ¿no? Y cómo ese talento aporta, en este caso, a un equipo, ¿no? Entonces, nosotros para ello tenemos staff que se encarga un poco de esa detección del talento y lo que podría ser pues un director deportivo barra scouter o ojeador que ve un poco, oye, lo que hay, empieza a pensar un proyecto y luego empezamos a ver jugadores y a probarlos. Lo bueno de todo este territorio es que al ser muy digital todo Claro. es muy online. No necesitas ni viajar a un campo de segunda división inglesa a ver un partido, ni tener que traerte a un jugador para probarlo y tal, sino que todo se hace online. Pero cuando trabajas con talento,
las cosas son mucho más complejas y en competición además son mucho más complejas que simplemente encontrar a quien es bueno. Claro. Porque tú puedes tener el equipo de League of Legends de los 5 mejores del mundo y probablemente no ganarías nada. No, claro. Necesitas equilibrar un poco los roles, equilibrar quién es el shot caller y quién recibe órdenes, quién es el... O sea, hay... Como la química del FIFA, Claro, ¿no? o sea, no, es como en el fútbol. Bueno, algo Sí. así. El PSG se gasta dinero fichando gente y no gana nada al final. Claro. ¿Cuántos super equipos Claro. en la LEC se estampan gastando billetes por un tubo? Nosotros algo que hemos hecho durante todos estos 7 años en Riders ha sido intentar desarrollar una forma de trabajar, de detectar ese talento y de trabajar con el talento, donde implicamos pues no solo a la gente de deportivo, sino a psicólogos deportivos, a los propios entrenadores. Trabajamos, hacemos como casi fichas un poco de personalidad, de cuando pruebas a un jugador, pues oye, ¿cuál es el nivel mecánico? ¿Cuál es su mentalidad, su mindset? ¿Cuál es su tolerancia a la frustración? ¿No? Claro. ¿Qué pasa si vas perdiendo el partido? ¿Cómo reacciona? ¿No? Y cómo se comporta con los compañeros. Y todo eso es un poco como intentas encajar las piezas. Claro, esto es parte del trabajo y luego tienes a un equipo 1 año o 2 años trabajando juntos, son compañeros, te llevas mejor, te llevas peor, la temporada va bien y hay que gestionar el éxito, pero la temporada mal hay que gestionar el fracaso. O sea, ahí es súper complejo, pero en cualquier aspecto de la vida creo que hay muchas variantes que tienes que intentar, que encajen, ¿no? Y muchas de ellas no sabes cuáles son. O son tan cambiantes que tienes como que irte adaptando a lo que va pasando durante la temporada, ¿no? Entonces, es verdad que ahí tenemos un equipo de trabajo que intenta trabajar en base al rendimiento de los jugadores, ¿no? E intentamos hacer como si fuera una de las cosas que creo que hemos hecho mejor con Riders todos estos años, ha sido crear una estructura profesional de verdad en el mundo de los eSports, donde hemos tenido, vamos, y tenemos psicólogos deportivos, nutricionista, tenemos preparador físico, o sea, trabajamos con todo lo que podemos alrededor para intentar generar el entorno adecuado para que el performance o el rendimiento del jugador sea el mejor posible, ¿no? Claro. Eso es una movida porque a lo mejor hay gente que está viendo esto y dice, pero ¿cómo van a entrenar físicamente si están sentados en un de estos? Claro. Pero es que todo influye. Si hay métricas para medir todo eso, la performance que puede hacer un jugador, o sea, es increíble. Mira, yo solo digo, Sí. cuando trabajas en un despacho, una oficina, o sea, o cualquier sitio, pero vamos, pongo la oficina porque estás sentado igual que un jugador de esports. Si vas al gimnasio, comes bien y duermes bien, vas a rendir mejor, tu trabajo va a ser Exacto. mejor. Pues en un entorno donde además su rendimiento se mide de una forma súper objetiva, que es una temporada, una clasificación, un campeonato, pues tienes que intentar cuidar todo lo que puedas. O sea, no hacemos nada que no debería hacer cualquier persona que busque el máximo rendimiento y su máxima desarrollo profesional y personal, ¿no? Entonces, tampoco descubrimos nada. Lo que intentamos es llevar hábitos saludables y hábitos buenos a gente que es muy joven, que además viene probablemente del mundo de los esports, todavía ya va cambiando un poco, pero no existe el desarrollo profesional como puede pasar en el mundo del fútbol, donde tú empiezas de pequeño en un equipo del cole, tienes el primer entrenador, vas creciendo, vas como adaptándote un poco a la autoridad, ¿no? Que es el entrenador, vas adaptándote a ciertos ciclos de trabajo, a ciertos hábitos, ¿no? Aquí muchas veces lo que ha pasado históricamente es que probablemente un chaval que era muy bueno en la habitación de su casa, de repente al año siguiente está en un equipo profesional, incluso fuera de su país, ¿no? Claro. Entonces lo que intentamos es generar ese entorno, digamos, favorable a que se desarrolle bien, ¿no? Para que una cosita rápida, para que se haga más o menos la gente una idea, ¿cuánto puede durar un entrenamiento de un juego para un jugador en un día? ¿Cómo se estructura una semana, por ejemplo, de lunes, martes, miércoles, jueves entrenamiento, los sábados libres, los domingos libres? ¿Hay algún planning para eso? Sí, bueno, ahí depende del momento de la temporada. Por ejemplo, en la liga como puede ser la de League of Legends, la RL española, que son pues temporadas de alrededor de 2-3 meses y luego los playoffs, básicamente el entrenamiento más o menos es a diario, pues es jugar un par de scrims que se llaman, que son partidas contra equipos como amistosos, que la ventaja
de estar en digital es que puedes jugar online con equipos de toda Europa, ¿no? Juegan juntos pues en este caso nosotros tenemos un eSports Center, un centro donde entrenan y compiten con los entrenadores y todo eso, pues ahí pues a lo mejor son 2, 3 horas, 4 jugando, luego tienen sus charlas técnicas, sus charlas con el entrenador, un poco para la táctica, todo lo que es un poco fuera del ordenador, digamos, empezar a plantear cosas. Previamente han hecho trabajo de gimnasio, seguramente hayan ido al gimnasio a trabajar con el preparador físico, pues como digo, para trabajar un poco el aspecto físico. Y luego, dependiendo del día de la competición, como también juegas a unas horas u otras, a partir de las 6, pues juegas de las 6 hasta las 10 de la noche, pues ese día te lo planificas un poco pues para llegar, digamos, con energía En Prime. al día del partido. Los días después de los partidos o después de la jornada, que a veces juegas 2 o 3 días seguidos, pues sueles descansar y más o menos es un poco... O sea, también ha ido evolucionando esto de gente jugando 15 horas al día, que Ya, también, sí. que luego los profesionales cuando terminan, digamos, la jornada, digamos, de trabajo en equipo, hay gente que sigue jugando Claro. al juego en casa y tal, pero como un músico profesional sigue practicando estudiando en casa, ¿no? O sea que eso tampoco es algo que no debería extrañar. Pero el trabajo un poco en equipo ha ido mutando de algo de ser fuerza bruta, o sea, muchas horas, a algo mucho más de tiempo de calidad, ¿no? De trabajar cosas Optimizado, concretas, claro. más optimizado, trabajar también el aspecto psicológico, trabajar un poco en el mindset, todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que cada vez se va especializando más el trabajo de un jugador o el desarrollo de un jugador de esports. Y bueno, pues se parece un poco pues como en el fútbol, no estás jugando 15 horas, pues entrenas 2 o 3 y trabajas aspectos concretos y tienes como una planificación, ¿no? Sí, o sea, cada vez se va profesionalizando más porque hace 6 años, 7 años casi no había ni entrenadores. El draft te lo hacían el Claro, jugador ahí mientras tal, o sea, claro, era había menos otra mentalidad cosa. de que esto fuera algo pues grande, ¿no? ¿Tú has visto algún chaval que esté destruido psicológicamente a raíz de los videojuegos? ¿O lo has visto más tocadilla? ¿Has visto a gente tocada? Que se Por quede. jugar a Sí. videojuegos. O sea, no conozco ningún caso de alguien, o sea, yo sí que... O alguien que haya abandonado. Es que yo no estoy muy puesto A en el nivel tema. A competitivo, nivel te refieres. A competitivo que nivel diga. competitivo. Que se haya hecho un burnout tocho y Sí, se pire. Sí, ha pasado. Yo Sí, eso ¿no? lo he visto, o sea, he visto no en nuestro equipo, pero he visto un poco en el ecosistema, sobre todo en el pasado, sobre todo, pues había, lo que os decía, se mezclaba pues poca estructura deportiva o poca estructura de management para trabajar con los jugadores, donde los jugadores juegan muchas horas y a la vez ganabas poco dinero. Entonces, pues pues al final hay un momento que independientemente de si te quemas o no, hay un momento que te tienes que plantear qué haces con tu vida, ¿no? Y era una mezcla de todo, ¿no? Yo juego mucho y era eso que se hablaban de pues que los jugadores a los 22, 23 años te Se retiraban, retiraban, ¿no? sí. Ya no es por los reflejos, bueno, por muchas Con más 23 cosas años. y no es precisamente por los reflejos, ¿no? Entonces, claro, o sea, pero bueno, yo esto también, porque no me gusta nunca demonizar no solo a los videojuegos, sino a ninguna actividad de entretenimiento. Hay muchos deportes además olímpicos donde los atletas dedican su vida prácticamente Para un minuto. para un Sí, minuto, sí, 100%. para a lo mejor ni llegar a ganar nada en tu vida y, digamos de cuerpo y alma le dedicas vida a eso, ¿no? Y básicamente esa industria que existía antes en los esports, pues es verdad que también puede pasar en otros deportes. O sea, no hay nada especial que pase aquí que no pase en otros O sitios, sea, ¿no? al final también es la vida en general. O sea, tú puedes estar en un curro al principio súper bien y luego de repente te quemas, te quemas, te quemas y lo dejas. Pues al final Claro, jugando al LOL, por ejemplo, pues es lo mismo. claro. O sea, luego hay una responsabilidad, o sea, yo la siento así, una responsabilidad como compañía y como gente que trabajo con personas. Oye, tienes que intentar hacer que el entorno sea lo mejor posible y cuidar de tu gente y que tu gente cuide de ti y hacer algo que mole, ¿no? Que no Un sea... entorno bueno, claro. Y además es que esto se lo digo, mira, esto se lo digo mucho a Reset, nuestro director deportivo, cuando a veces que es un tipazo
pero es bastante más joven que yo, ¿no? Y a veces cuando se agobia con temas, porque claro, todo lo que hacemos, primero tenemos una compañía que vivimos de esto y nos lo tomamos en serio. Pero hay un momento que le digo, tío, estamos jugando a videojuegos, tío. No estamos operando gente, no depende la felicidad de gente de nosotros, pero no está Su vida en su juego. vida en nuestras manos. Entonces, o sea, es como que hay un momento que bien, pero y hay que tomárselo en serio y hay que pero también hay que un poco Saber discernirlo un exacto, poquito, claro. exacto. Una de las cosas que tú has dicho antes, que conforme se va profesionalizando el tema de los esports y terminando también un poco con el tema de los jugadores, a mí me llama mucho la atención el cómo se puede valorar económicamente el sueldo de un jugador, cómo se ha ido escalando eso, hasta qué punto está romantizado, si hay gente que piensa que los jugadores cobran un pastizal, cómo conforme va avanzando en los años se va viendo que hay jugadores que a lo mejor, yo a lo mejor estoy más puesto en el counter, Simple, Kenies y toda esta gente son millonarios. Hmm, Entonces, cuéntanos un poquito cómo es ese entramado sí. para Bueno, poner una información clara. retomando un poco el tema del talento, o sea, como os decía antes, esto es una industria de talento. Y esto, por esa naturaleza y encima talento competitivo, hay un punto que lleva que no todo el mundo que juega o que se prepara para jugar a esports va a llegar a lo más alto. Esto es una realidad y esto es algo que siempre me gusta decir porque es como los padres de chavales que quieren que se dediquen al fútbol, ¿no? Es que quiero que mi hijo sea futbolista. Digo, bueno, yo te recomiendo que tu hijo juegue al fútbol. Claro. Que ya veremos lo que será, porque puede ser un crack, pero lo más probable es que no llegue a lo más alto, ¿no? Los eSports además todavía no tiene ni de lejos la categoría económica del fútbol. Es una industria mucho más pequeña que va creciendo y que sí hay grandes figuras que han llegado a lo más alto, como puede ser Faker en League of Legends. Bueno, pero luego, y los jugadores profesionales hoy en día viven de esto. En algunos casos viven comparativamente con gente de su edad en otras profesiones, viven bastante mejor, ¿no? O ganan bastante mejor. Pero primero es una industria que, como digo, es una profesión que requiere mucho talento y tienes que trabajar mucho y encima, como os decía antes, el competitivo lo que tiene es que te están midiendo constantemente. Claro. Estás en lo más alto, pero puedes caer, ¿no? Entonces, es verdad, nosotros hay jugadores que se van ganando el halo de estrellas y de celebridad pública dentro del territorio. Bueno, pues al final, al final, cualquier persona, digamos, ganas dinero o te pagan por la suma de tus habilidades, ¿no? O sea, si además de ser muy bueno, encima, pues mira, ahora se habla del caso de Mbappé, ¿no? Con el Madrid, dices, Sí. pues es que es muy bueno, pero es que además vas a vender muchas camisetas, ¿no? Entonces, pues obviamente la gente de Mbappé, que no es tonto, dirá, oye, pues mira, la ficha de mi jugador o mi jugador quiere ganar esto, ¿no? Aquí pasa un poco igual, ¿no? Es verdad que nosotros, o sea, o por lo menos hasta la fecha, y creo que lo seguiremos haciendo así, nosotros no fichamos jugadores por lo populares que son o por las redes sociales que tienen. Fichamos jugadores por lo buenos que son y por lo que cómo encajan en el equipo. Y a veces, pues, te encuentras con un Mixwell que de repente pues es un talentazo y además es una celebridad y se convierte prácticamente como nuestro jugador franquicia en aquel momento. Y a veces te traes a chavales como el Joya antes de que fuera a la LEC, que venía y no lo conocía nadie. Claro. Y que la gente cuando hacían las apuestas decía, el peor jugador de la liga va a ser el Joya. En los Y Power apostamos Ranking, por ¿eh? él. O sea, era simple. Nosotros trabajamos un poco en eso. Luego es verdad que, obviamente, si un jugador se convierte en popular, cada vez mejor y tal, pero ser popular en eSports suele ir asociado a que rindes bien. Claro. Entonces, bueno, pues obviamente tienes la oportunidad de ganar más y estar en mejores competiciones. Y obviamente, mientras más internacional eres y más alto llegas, pues obviamente, pues Claro, tus ahora que está más condiciones son mejores. profesionalizado todo esto, ahora ya un poco el mercado sí puede dictaminar un poco los precios y las cosas, ¿no? Bueno, los eSports, pues, diciendo, o sea, sabiendo o siendo consciente de lo que decía, que hace 8 o 9 años, probablemente los jugadores ganarán poco, pero los eSports es, dependiendo del tamaño que sea la industria, que cada vez es un poco más grande,
la inflación en los sueldos Es de los lo que- jugadores Sí. es un reflejo inmediato. Sí, o sea, sí. si de repente hay, hace 3 o 4 años, empezaron a entrar un montón de equipos nuevos. Coño, mira, Vitality, los sueldos que tenían los jugadores, entraron Bueno, nuevos y claro, te pero en infla España hace 3 o 4 años empezaron a en entrar Liga. futbolistas montando Ujú. equipos, o sea, automáticamente ese año el salario inflacionó un 30 o un 40% en el caso de los jugadores, porque nuevamente es que lo que estás pagando es el talento y el talento, y esto, fíjate, esto es una cosa que también me gusta decir, el talento tiene valor en el entertainment si hay una audiencia detrás. O sea, tú puedes, fíjate, cuando jugamos al Counter-Strike al 1.6, pues ahí habría el mejor del mundo y habría gente que jugara que probablemente no lo Sí. conociéramos porque no jugábamos a lo mejor tanto online y íbamos a los ciber, pero había gente, había el simple de turno que jugara la leche, pero ese tenía un talento que no tenía un valor porque no existía ni siquiera Twitch para que tuvieras a cientos de miles de personas viendo las partidas, ¿no? En la medida que esa audiencia crece, lo que inmediatamente va a crecer automáticamente es el valor de ese talento. Y el mercado, obviamente, ahí, pues manda. Es lógico. Si hay más gente queriendo competir Claro. por los mejores jugadores, pues te tienes que esforzar más, ¿no? Pues justo habíamos hablado antes un poquito de Counter y me gustaría preguntarte también porque es verdad que el Counter-Strike a nivel mundial pues es el número 1 o el número 2 siempre peleando con el LoL, pero en España como que le falta coger todavía fuelle. ¿Tú por qué crees que puede ser? No tengo un diagnóstico claro. O sea, yo sé que hay algunos territorios, los países nórdicos, países del este, Norteamérica, quizás, donde es verdad que hay una afición más grande a este tipo de juegos. En España creo que la hubo y de alguna manera, bueno, Portugal que lo tenemos al lado, También. son Sí. unos auténticos... Juega contra un portugués. sí, Es sí, asqueroso, sí. la verdad. Te lo juro, lo siento. Tienen una comunidad gigantesca de Brasil también. Claro. Eh, no sé muy bien, yo creo que también en España, creo que como contrapeso, creo que Riot Games tiene una presencia muy potente. fuerte. Y creo que todo lo que tiene que ver con eSports y tal, creo que Riot ha hecho mucho trabajo bueno aquí en España para hacer popular League of Legends, ahora Claro. para hacer popular Valorant. Y es verdad que la comunidad de Counter-Strike es una comunidad que sí que se genera orgánicamente, porque Valve no hace nada Ya. más que los Major y tal, y alguna cosa más Mm. por el juego, ¿no? Pero mucho menos de a nivel, pues, o sea, es que Riot Games tiene una oficina en España de su publisher, el publisher. Entonces es como, bueno, no sé, yo creo que también hace unos años todos los grandes clubes de España tenían equipo de Counter-Strike y en un momento dado todos decidieron cerrar, menos nosotros, y somos un poco como el último superviviente en España de Counter-Strike. Y no sé si eso es suficiente para alimentar una audiencia cada vez más grande, ¿no? Y eso que hemos conseguido grandes hitos, ¿eh? Porque somos un equipo que ha estado 2 veces en el Major, conseguimos cosas que a veces parecen increíbles que un equipo, un proyecto como el nuestro las consiga, ¿no? Pero bueno, ya digo, no tengo un diagnóstico claro. Si lo tuviera, probablemente habría intentado poner herramientas para, Hablar con para Valve para que lo solucionarlo. arreglasen, ¿no? Pero no sé yo Pero es si que con pondrían, Valve no se habla, no sé si no hay pondrían de su contacto, parte, ¿no? no hay contacto. Y justo en relación a esto, ¿qué es más rentable a nivel de equipo de esports? ¿El LoL o el Counter-Strike? Es verdad que hay que salvar la diferencia de no es lo mismo un equipo en LEC que tal que un. Sí, Pero en general. pero fíjate, yo esto que también lo he visto, sobre todo en esta última ola de equipos, montando equipos de esports y tal, fíjate, para mí no hay rentabilidad asociada a un equipo u otro. Luego, con cada uno tiene sus oportunidades. Pero la rentabilidad la tienes que buscar en el proyecto, no en los equipos que tienes. Porque no funciona así. Por lo menos a día de hoy. Con las marcas no funciona así. O sea, sí, obviamente, si estás en LEC, tienes una audiencia más grande, tienes oportunidad de llegar a sitios más grandes. Si entras en un mayor con el equipo, pues del equipo de Counter-Strike, pues de repente, pues también te haces más relevante, que generas más audiencia.
Pero realmente, si piensas en montar un equipo, en cómo generar rentabilidad con según qué juegos, probablemente te estrelles. Porque lo que tienes que montar es un proyecto que sea atractivo para las marcas, para tus compañeros de viaje, que suelen ser las marcas, y para que el proyecto tenga sentido. Y nosotros hemos tenido equipos, pues el primer equipo el primer equipo que tuvimos con Mixwell en Counter-Strike era un equipo que llamó mucho la atención por lo que hicimos básicamente. O sea, traernos a Mixwell era como traerte a Pau Gasol cuando estaban los Lakers a España a jugar en la ACB, ¿no? Pues eso fue un poco lo que hicimos con Mixwell. Pero luego tuvimos un equipo donde no estaba Mixwell, tampoco estaba Lowell, era un equipo como parecía que estaba en horas bajas y tal, pero ahí se creó una narrativa, ¿no? De cómo ese equipo empezaba a superarse. Entonces, fíjate, yo creo que tiene más que ver con el proyecto que quieres hacer, en cómo lo llevas, cómo esa narrativa que tienes alrededor del equipo que vas creando, que en voy a elegir este juego porque es más rentable que este otro. De hecho, fíjate, por rentabilidad, equipos, o por supuesta rentabilidad, el 95% de los equipos españoles decidieron dropear sus equipos de Counter-Strike, y nosotros por la misma razón decidimos mantenerlo. Entonces, no es tan absoluto, es cada uno tiene una estrategia de, oye, pues es verdad que a lo mejor nosotros teníamos como el proyecto clave en aquel momento y era, oye, el resto pues nos vamos a pelear en otro lado, en otro juego, ¿no? Y nosotros, al revés, en otras cosas, pues cada uno busca su hueco para competir en el mercado, ¿no? Pero nuevamente no es tan binario como elijo este juego o elijo este otro por rentabilidad, ¿no? Claro. A nivel, por ejemplo, si quitásemos tema patrocinio como tal, yo que no tengo ni idea, el mayor premio que puedes tú obtener en una competición económicamente hablando, ¿de cuánto puede ser más o menos? Pues a día de hoy, si no me equivoco, a día de hoy el mayor premio que se da en los esports es una competición que se llama The International, que es un juego que se llama Dota 2, Del que es Dota, que es de Valve, donde creo que el último año, aquí me confundiré y los comentarios que me funen, pero creo que repartieron como 18 Sí, en total. o Puede 20 ser. millones de dólares. Ostras. Y que es un gran premio, pero no es lo normal. Lo normal son premios más pequeños, pero bueno, es verdad que este es como el juego que más premios reparte, de otras cosas, porque lo que hace Valve es Competir con... parte de las compras que hacen los jugadores del juego pasan a formar parte del Del price prize pool. Claro. Y entonces se genera una bolsa No. pues eso, comparable a algunos eventos Sí, sí, sí. deportivos. El mercado de Steam es una barbaridad, ¿eh? Eso es Sí, un sí. entramado que Riot no sé si quiere meter mano ahí. Yo creo que se diferencia mucho de lo que es Steam, pero es una barbaridad. Con las skins del Counter que estaba Sí, el hablando mercado contigo, secundario de Es es que eso de es algunas. un mercado de inversión incluso. Sí, ¿eh? claro, claro. Es una movida. Eso es un tema que podríamos preguntarte, que es, ¿a ti qué te parece? Porque en su momento salió como que muchos, cuando estamos hablando de los metaversos y tal, muchas empresas empezaron a decir, no, pues ahora nosotros vamos a hacer también juegos de NFT, es decir, nuestro juego va a ser con NFTs, que entre comillas un poco es lo que hace Counter-Strike, que es, tú abres una caja, la arma es tuya, si Sí. quieres venderla la vendes y si no te la queda. En el LoL o en el Valorant tú compras la skin Y ya y está la aquí. skin está en tu cuenta, pero no es tuya, ¿no? Eso tú cómo lo ves. ¿Tú crees que el tema de la propiedad de la propia skin que has pagado, que si luego la quieres vender por 1 euro o por 5 la puedas vender? O sea, a mí el tema NFT, blockchain, esa tecnología, tiene un punto que me mola, que me parece, o sea, como tecnología me parece Interesante. potente e interesante. Que de alguna manera intento verle el enfoque hacia el mundo de los videojuegos. En mi parte o mi pasado de game designer, veo un poco, joder, como, pues igual que en su momento vi la potencia de los juegos free to play, intento ver a los juegos estos play to earn, ¿no? Sí. Porque para mí, fíjate, eso es una cosa que siempre digo, cuando hacíamos juegos free to play, tú cuando haces un juego gratuito, generalmente, como League of Legends, por ejemplo, juegan muchas personas, pero solo pagan un porcentaje pequeño. Y eso, a lo mejor te hablo del 10% como mucho, ¿eh? Ya es un éxito. Con lo cual quiere decir que el 90% de esa gente no paga, ¿no? Pero realmente yo cuando hacíamos juegos, y lo sigo viendo así, yo lo que veo es que la gente que no se gasta dinero en el juego está empleando su tiempo en tu juego. Está ahí, ¿no? O sea, y forma parte de una comunidad grande. O sea que de alguna manera
están invirtiendo en el juego. No pagan dinero, pero están pasando tiempo y los que pagan tienen mucha gente contra la que jugar y todo eso, ¿no? Y crear una comunidad. Entonces el Play to Earn tiene un punto que es como, joder, ¿cómo molaría que eso de alguna manera lo convirtieras en algo, en una ganancia real, ¿no? Pero claro, esa misma reflexión para mí tiene el veneno dentro, que es si tú juegas para ganar dinero, realmente ya no estás jugando para divertirte. Claro. O generalmente pierdes la esencia de la diversión. Y un videojuego que no es divertido No es un videojuego. no es un videojuego, no tiene sentido. Entonces, es verdad que en el fondo dices, oye, yo cuando juego a World of Warcraft, yo tenía, vamos, lo tengo, esto es como cuando tienes tus juguetes y los has abandonado en una esquina, pero yo tenía mucho sentido de pertenencia a lo que tenía, ¿no? Pues mi armadura épica, o sea, mi montura épica, mi armadura tal, o sea, era como, joder, lo que tengo, ¿no? Y es verdad que no tenía un valor real, aunque había una especie de mercado secundario donde podías vender oro y cosas así, pero realmente el valor real creo que todavía, y es que no he encontrado esa aproximación, si no estaría por haciendo un juego de esto, pero ese valor real hace que pervierta un poco el propio, la propia naturaleza de lo que es un videojuego, ¿no? Es un poco como hay una corriente de los juegos que se llaman los juegos pay to win, ¿no? Que es como Sí. una evolución del free to play, ¿no? Y es, joder, claro, ya lo pienso y digo, jugar el pay to win al final también es una perversión de lo que es la esencia de un videojuego, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, la tecnología me parece súper interesante, me parece que mola mucho ese concepto de tener como esa propiedad de verdad, pero a día de hoy creo que todo lo que se ha estado haciendo tiene mucho que ver con pura Sí, especulación 100%. y deja de ser divertido. Claro, claro. Entonces, Pero yo era un poco más el tema de que ahora mismo a mí, mi cuenta del LOL, en la que a lo mejor tengo gastado 2.000 euros en skins, me la quitan y esas skins y ese dinero desaparece. Sin claro, embargo, en el counter, a mí me pueden banear la cuenta, pero esas skins son mías. No están ahí, pero no. Bueno, pero te quiero decir, Sí. las puedes banean. vender. No las puedes vender. No, si no te bloquean, sí. Si te banean la cuenta, no las puedes vender. Claro, pero si no te banean, sí. Ya, sí. sí. Claro. O sea, sí, Steam tiene un mercado secundario donde puedes intercambiar objetos. Ok, es lo que, pues eso, hay gente que juega un poco a coleccionar, a mercadear. Pero ya digo, yo por ejemplo, David y yo jugamos a Diablo 2 y Diablo 2 había una parte mucho de mercadeo y Sí. tal, pero era mercadeo de coleccionar moneda del juego, o sea, no realmente no ganabas dinero real y eso lo hacía divertido. Probablemente si hubiera sido dinero real Ya hubiera no. dejado de ser divertido porque además hubieran dado gente en esa comunidad que no necesariamente estaban ahí para divertirse con el juego, sino para ganar dinero. Y esas dos motivaciones creo que son a día de hoy un poco incompatibles, ¿no? Entonces, bueno, es complicado. Ahora ya entramos en tema de lo que estás tú ahora, en el proyecto en el que estás ahora joder, yo sé que es algo que la gente que nos está viendo dirá, joder, ¿cómo fue esa historia? ¿Cómo es el tema de la Operación Fénix, la Operación Gunther? ¿Cómo se dio todo esto? O sea, ¿cómo es? ¿En qué momento se da la gran fusión que se hizo de Riders con Koi, con Mad Lions? Porque al final parecía como que Mad Lions, Koi jamás iban a unir y de repente también aparece Riders. ¿Cómo se dio esa gran fuerza, esa unión? O sea, porque al final os habéis convertido ahora mismo posiblemente en uno de los equipos más potentes de Occidente, por lo menos. O sea, todo lo que es Occidente. Sí, yo creo que, vamos, esto está mal que lo diga porque soy juez y parte, pero es verdad que yo creo que ahora somos uno de los proyectos más potentes para construirse, que estamos en construcción de los próximos años. Presentamos el día 4 el proyecto conjunto, el 4 de enero, y me llamó un amiguete y me dice, oye, felicidades porque habéis presentado el proyecto del año y estamos a 4 de enero. Y digo, bueno, pues fíjate, pues un poco de lo que hablábamos antes de moverte y de nadar para llegar a sitios, pero también es verdad que pasan cosas, ¿no? Y que cuando te mueves también suceden cosas y a veces no encajan en el tiempo, no, o cuando podría haber sucedido ya no estás en el territorio o lo que sea, pero
pero aquí pues un poco como que de alguna manera coincidió todo, ¿no? Nosotros llevamos en conversaciones con la gente de Mad Lions una temporada para fusionar las compañías. Eh, pues bueno, ellos tenían todo el tema ALEC, todas las grandes activos, nosotros teníamos presencia en Europa, más o menos teníamos relación con las marcas, hacíamos las cosas razonablemente bien. Y bueno, pues había como una conversación ahí abierta, ¿no? Y pues una conversación que cuando suceden este tipo de operaciones no son 15 días, son Claro. meses Claro. Y en medio del camino, pues yo a Ibai le conozco pues, desde que estoy en el sector, pues él era caster en su momento de la LVP, y nos conocíamos y bueno, teníamos buena relación, hemos hablado regularmente, más o menos, y bueno, y entonces un día me dice de vernos y básicamente me propone que montemos el equipo juntos. Él llevaba una temporada con Koi, yo con Riders y era como, oye, tío, pues no sé, un tema de confianza mutua, ¿no? Vamos, o de confianza él conmigo y yo, joder, es que Ibai que es el número uno de creación de contenido a nivel hispanohablante, ¿no? Es como, tío, es los Rolling Stones, ¿no? Y claro, entonces fue como, joder, hostia, tío, claro, como molaría, digo, pero es que además pero es que estoy vendiendo la compañía, claro, era, por un lado, ya teníamos como un trabajo hecho o una dirección y era como, hostia, ¿y ahora qué hago, no? Es un poco... Entonces, bueno, un poco por circunstancias y aquí todo el mundo eh, eh, lo hizo guay, o sea, todo el mundo tuvo la actitud el mindset correcto, pues un poco movimos toda la historia para que fuera la fusión a tres. Era como, pues, tío, o sea, era voy a decir a los demás, oye, tío, esto no somos socios, pero te lo tengo que contar como si lo fuéramos. Tenemos la oportunidad de hacer esto con Ibai, vamos a montar esto, ¿no? Y entonces un poco montamos la operación para hacer esta operación La Fénix operación famosa, Fénix famosa. pues para hacerla, que fue la fusión de estas tres compañías, ¿no? Y bueno, pues como digo, joder, llevas trabajando un montón de tiempo para que tu club sea algo grande. A todos nos costaba tener fans por audiencia porque vas montando un poco a pulmón, no tienes a nadie conocido, como podía ser el caso de Heretics o Giants en su momento. Pero bueno, siempre de aquí extraigo un poco, digo, mira, hicimos un trabajo lo suficientemente bueno para que de repente alguien como Ibai se fijara en nosotros y quisiera hacerlo juntos, ¿no? Entonces, claro, primero, tienes un socio que es maravilloso, porque es que es el talento número uno en todo esto, ¿no? Encima le molan los esports, bueno, La implicación que tiene, que ya al le final... conocéis. Está implicadísimo, bueno, vive el club como, bueno, pues es que creo el COI, ¿no? Entonces, pues claro, es como... Y entonces es un proyecto que si ya me molaba antes, pues ahora es como, joder, tío, no puede molar más, ¿sabes? Es como encima estás aquí trabajando con una gente maravillosa que es la compañía de Mad Lions y todo eso y bueno, y con un equipo que es toda la parte del equipo de COI que son la pera. Entonces, claro, pues claro, maravilloso. Operación Gunther, o Gunther sea, y evolucionada a Fénix, Fénix sí. y ahí pues surgió un poco este proyecto que, bueno, al final es parte de la evolución también del sector, ¿no? De unir grandes activos con grandes caras para hacer algo más grande, ¿no? Que al final lo que has dicho tú, que a Raider le costaba conseguir fans o tal, pero en lo que es al nivel deportivo siempre lo habéis hecho muy bien, porque en Superliga siempre estabais arriba, o sea que al final eso pues diría mucho del trabajo que hacíais vosotros a nivel profesional para que se fijasen en vosotros. Sí, hemos acabado siendo respetados. Pero Claro. al principio, además, os podéis imaginar cuando empezamos, éramos un equipo que montamos un proyecto como muy a lo grande, porque también queríamos un poco, cuando montas un proyecto, o por lo menos mi visión es cuando montas un proyecto en un territorio que ya había equipos, no éramos los primeros, había equipos profesionales. Tienes que ir un poco diferente, porque si haces, esto es como dicen en la Fórmula 1, ¿no? Si vas tienes que cambiar un poco la estrategia, hacerla un poco diferente a los demás, pero hacer lo mismo, acabas en la misma Igual. posición donde saliste, ¿no? Entonces nosotros pues montamos el proyecto un poco a lo grande, con un eSport Center, una especie de ciudad deportiva de los videojuegos que tenemos en Matadero.
con Movistar de patrocinador, que al final es como, hostia, vienen aquí un poco parecíamos como un poco el elefante en cacharrería, ¿no? Y la gente al principio era como, a ver estos listos que vienen aquí de guays, y yo siempre decía que éramos como el imperio de Star Wars, tío. Me jodía además, porque era, hostia, tío, venimos aquí intentando ser súper respetuosos y construir pero no caíamos muy bien al principio porque, bueno, pues por lo que, pues es verdad que, pues por lo que fuera, ¿no? Y además nuestra camiseta era negra y era como, tío, somos el imperio, tío. Y, y entonces, a raíz de eso, hemos ido trabajando y estrellándonos al principio, pero intentando hacer cosas distintas. No sé si tú lo recuerdas del principio, que nuestro primer roster de League of Legends era, se le llamaban el 10-man roster porque teníamos un equipo de 10 jugadores en vez de 5. No me acuerdo de eso. Pues hicimos eso el primer año. Nosotros el primer año empezamos a trabajar con Daylor. Daylor fue uno de los entrenadores míticos de la LCS, o lo que es la LEC ahora, ¿no? Es un ex entrenador de Fnatic, ganó 2 veces la LCS, empezamos a trabajar con él. Pero él también quería como probar cosas nuevas. Hicimos un equipo de 10, bueno, llegamos a la final, pero perdimos y todo el mundo, claro, es la motito, tal, no sé cuánto. La motito. Y entonces, pero poco a poco seguimos trabajando y un poco la paciencia y seguir y estrellándonos y teniendo, equivocándonos en cosas, y poco a poco pues empezamos a conseguir cosas, ¿no? Y como siempre digo, nosotros tenemos un vestuario que además es sala de trofeos en el eSport Center, pues al principio está vacío y claro, había una presión de la leche para poner la primera allí. Hoy en día está lleno de cosas, ¿no? Porque hemos ido ganando cosas. Y bueno, y ese trabajo creo que más o menos nos ha servido para que la gente nos respetara, no que nos respetara a nosotros, sino que valorara y respetara un poco el trabajo que hicimos, ¿no? Que hemos hecho durante todos estos años. Y también hemos hecho cosas mal, ¿eh? Porque también el año que entraron todos los equipos, como os decía, cuando os decía antes que inflacionó todo un 40%, nosotros tratamos de mantener el mismo presupuesto en League of Legends y estuvimos a un pelo de irnos a segunda. Claro. Pero ahí, oye, vamos a trabajar con esta mentalidad oye, cero presión, vamos a hacer el trabajo, este año no toca, el año que viene no será nuestro momento y al año siguiente ganamos las dos Superligas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, un poco es verdad que hemos intentado ser fuertes en lo que podíamos controlar, ¿no? Y lo que podíamos controlar era, pues, lo que os decía antes, de intentar montar la mejor estructura deportiva y profesional que existiera, ¿no? Dices, oye, ¿los fans los puedes controlar? Bueno, no tanto, no depende tanto de ti, ¿no? Te conviertes en un influencer brutal, que no es el caso, o no. Entonces, bueno, pues al final, como digo, los caminos te llevan, quieres llegar a un sitio y a veces el camino es otro distinto. Yo digo, ahora hemos juntado los fans de 3 compañías y de repente tengo un montón de fans en el equipo en el que trabajo, que es lo que quería haber hecho durante 8 años. De repente lo he hecho, he tardado 8 años en que haya mucha gente siguiendo el proyecto, ¿no? Pero bueno, digo, es otra forma de haber llegado a ese destino, ¿no? A nivel empresarial, claro, llevar tú tu propia empresa es complicado, pero ya cuando se juntan 3 entidades aquí, a la hora de la toma de decisiones, ¿cómo se gestiona eso? Bueno, pues primero sigue habiendo un CEO, sigue habiendo alguien que manda mucho, que en este caso es Adam, que está en Canadá, que es... y luego es verdad que cuando juntas 3 compañías hay pues un tema de métodos de trabajo, incluso de plataformas con las que trabajas y de culturas de compañías que tienes un poco que fusionar y ponerte de acuerdo. Y eso crea roces y crea ineficiencias. Nosotros llevamos 6 meses y esto, pues para empezar, nosotros trabajamos en entorno Google y Mad Lions trabaja en entorno Microsoft. Ya solamente usar el Teams o usar tal Ya era cambia un follón. montón, Entonces, ahora ya, pues bueno, pues vas un poco desde eso hasta casi la cultura de la compañía, de cómo trabajan unos, cómo trabajan otros. Pero bueno, también un poco la perspectiva de la experiencia de haber trabajado muchos años, de llevar muchos años en el mundo laboral. También hay cosas que sabes que no se va a solucionar en un día, ni en 2, ni en un mes. Y es como, bueno, yo que soy del Atleti, he hecho lista, pues partido a partido, ¿sabes? Claro. O sea que... Y luego algo que sé que a la gente tendrá curiosidad porque
se oyen cosas y se ha sabido un poco, pero al final, ¿cómo se da ese proyecto de decir, vamos a montar el roster de LEC de 5 españoles, que Fresco no es español, pero bueno, como le contamos como si lo fuese, ¿cómo se da ese, bueno, con Melce también, cómo se da eso? O sea, vosotros en Raider ya sabéis cómo trabajan mucho porque habéis trabajado con ellos, pero ¿quién decide o cómo decidís? Ok, este es el roster que queremos hacer y vamos a jugárnosla porque es jugárnosla y vamos a apostar por estos chavales porque creemos que lo van a hacer. Bueno, primero teníamos un roster buenísimo el año pasado en la Liga Española, que es el corazón de lo que es ahora el equipo LEC, que pues era con Supa, con Álvaro, con Fresco, Con Marky con y con Isma, ¿no? Marky y con Isma, que también está en la LEC. Que ganaron 2 Superligas y que de alguna manera, pues no es que estuvieras con unos chavales que han quedado cuartos, o sea, Sí. que ya tienen como cierta proyección, ¿no? Luego, aparte, pues por afinidades personales e incluso de amistad, pues el yo ya deseaba jugar con este equipo y con el entrenador que tenemos. Y a la vez también Ibai un poco y todo, que es un poco también el que tiene esa visión del lado de casi del fan, que es el que sabe entender mucho. Ibai tiene muchos talentos y uno de ellos es entender a la audiencia, ¿no? Y es como, claro, es que no hay proyecto que pueda molar más para empezar un proyecto como este que tener un proyecto de 5 españoles, Claro. ¿no? Con Fresco considerándolo español también. Y 4 rookies. Y 4 rookies. Claro. Pues Porque... es una narrativa brutal, especialmente si te van bien las cosas. Pero incluso aunque no te vayan bien, es lo que esperas un poco también. Es el primer momento. También hay un punto de trabajar en construir eso, ¿no? Y plantear que hay que hacer cambios y plantear que hay que tocar cosas durante el tiempo. Pero una de las cosas que aprendí cuando empezamos con el equipo, al principio del equipo, cuando montamos Riders, era que queríamos ganar cualquier cosa. Y yo me ponía, claro, era como a los partidos, era tal la inmediatez, ¿no? Y esto Taylor, que es nuestro performance manager, que os decía que es el entrenador de LEC, y decía, mira, hay un ambiente dentro del club, porque tampoco yo no era, tampoco públicamente no lo hacías, ¿no? Pero hay un ambiente dentro del club que es malísimo para el equipo, que es, hay una presión que no es verbal, porque yo nunca le he dicho a un jugador ya hay que ganar sí o sí, pero hay una presión que es malísima. Y entonces lo que no puede pasar es que vosotros os tenéis que olvidar de esto. Y la presión ya la tienen ellos y vosotros lo que no puede ser que las capas metan más presión, ¿no? Y es verdad que al principio, pero por ilusión era como intentabas Claro. que todo, guay, estabas ahí. Y es verdad que hay un punto que yo me he quitado toda esa presión, pero de hace tiempo ya. Y esto nos permitió, por ejemplo, que el equipo de Counter-Strike, cuando vino Mixwell, que era un equipo que estaba llamado a entrar en un Major, ganar cosas y tal, tardáramos 2 años y medio en empezar a hacer cosas verdaderamente relevantes. Pero es verdad que no había una presión dentro de tengo que cambiar mañana esto. En Counter-Strike había cuando nosotros empezamos el equipo había que eran las rotaciones semanales. Sí. Que era, si una semana un jugador no funciona en 2 semanas, lo cambias. Nosotros Mopod lleva con nosotros 8 años, que es un jugador que tenemos en el equipo, lleva 8 años con nosotros. O sea, fíjate la paciencia que hemos llegado a desarrollar, ¿no? Entonces, en el caso del equipo de LEC, que además hemos llegado a la primera final del primer split, el segundo fue un poco peor y ahora estamos sufriendo un poco, pero realmente para mí parte del viaje es todo lo que estamos haciendo. Y encima tengo una guinda que es que llegamos a la final del primer split, con lo cual no me lo tomo como un regalo, pero me lo tomo como una señal de lo que estos chavales pueden llegar a ser, ¿no? Pero hay que trabajar y hay que dedicarle tiempo. Pero yo creo que si todos los fans, que yo entiendo que vivimos en un mundo donde la inmediatez es ahora lo que prima y parece que todo tiene que ser mañana. Pero si todos entendemos que esto es un viaje y que ese viaje hay que hacerlo juntos y que llevará un tiempo, porque ganar una LEC no va a ser nada fácil. Ganar un split ya no es fácil. Ganar la LEC con G2 como está no es nada fácil. No hablemos ya de temas internacionales, ¿no? Pues hay que trabajar y hay que dedicarle tiempo. Entonces,
yo creo que todo eso tiene una narrativa maravillosa y es que creo que todo el mundo se puede aficionar a seguir esa evolución y a ver que este equipo puede hacer algo, porque además nos representa, ¿no? Que es como un equipo español, con jugadores españoles y con rookies, ¿no? Que es que no lo olvidemos, es que son rookies, no hemos montado un equipo de chavales que llevan 5 años en la ley y ahora es cuando tienen que explotar, es que todavía tienen que desarrollar, ¿no? Entonces, la perspectiva del tiempo creo que nos da una dinámica o una narrativa muy buena, si somos capaces de gestionarla. Pero el objetivo, el fin último, ¿no? Que lo he escuchado, Merce siempre lo dice, es ganar Worlds, ¿no? O sea, ese es el fin último. Sí, bueno, hay un, claro, que si quieres, ¿cuál es tu meta? Pero a nivel, pero me refiero que es realista, ¿no? Porque hay muchos equipos en LEC que, para empezar, como no puedes perder la plaza ni nada, pues juegan por estar. No les importa llegar a internacional o no, pero vosotros, o sea, Hmm, la actitud que tiene el entrenador, la cultura a nivel empresarial y los jugadores parece ser que de verdad se lo creen y que su o objetivo sea, es llegar a internacional bien. exacto, o sea, lo primero, ganar Worlds no es, vamos, o sea, para el que no esté iniciado aquí, ganar Worlds no lo ha ganado nunca un equipo que no sea un equipo asiático, o sea, está reservado a los grandes clubes Bueno, Fnatic en coreanos. Bueno, 2014, ¿no? Sí, vale, exacto. Con Cuando la no parte había de Fnatic, asiáticos. exacto. Pero eso es la prehistoria. Pero lo que es el League of Legends moderno, si se puede llamar así, está vetado a equipos occidentales. Esto, por los resultados de todos estos años, es así. Con lo cual, es un objetivo súper ambicioso y muy complicado de que ocurra, sobre todo a corto plazo. Pero sí que nosotros hemos montado un equipo o hemos montado una compañía para aspirar a todo, y ganar Worlds tiene que ser una de las aspiraciones. Y eso es un compromiso que tenemos como compañía, es un compromiso en el que se siente comprometido Ibai porque quiere hacerlo y es un compromiso en el que el equipo también quiere hacerlo. O sea, efectivamente no es, bueno, vamos a estar aquí a ver qué pasa. Oye, es que vamos a esto. Y con todo lo que implicará de trabajo, sufrimiento, frustraciones, recompensas, etcétera. Pero claro, es verdad que cuando se dice parece que lo vamos a ganar el año que viene. Pues ya me gustaría, ¿eh? Y no En digo, noviembre ahora, ¿no? claro, pero mi intuición y mi experiencia me dice que no, probablemente no sea así. Y lo que haya que hacer es trabajar mucho y hacerlo bien. Entonces, bueno, yo encantado de ese proyecto y encantado de asumir ese reto, porque me motiva infinito. Pero también soy consciente de que esto es un trabajo que no va a ser fácil. Yo lo comparo a lo mejor a alguien que haya nacido en el 2000 y haya visto ganar el Mundial de España en el 2010 ha Claro. triunfado. Pero ser de España Tal cual, es sufrir, claro. tal cual. Yo una de las cosas que te quería preguntar era, a nivel, por ejemplo, eSports como infraestructura, a nivel también dependiente de marcas, también depende un poco de la audiencia, ¿no? Para que haya Hmm. ese círculo ahí funcionando. ¿Cómo lo ves tú? Que si es dependiente de plataformas como Twitch, también es dependiente un poco de que la gente esté ahí, también se contratan a ciertos creadores de contenido para que siga habiendo Alimentarlo. flujo de gente ahí. ¿Cómo lo ves tú? Si lo ves como una burbuja. Lo primero, esto, o sea, no es ni siquiera las marcas ni los equipos. Si no hay audiencia, esto no No existe. funciona. Esto es así. O sea, o existe de otra manera. Es un fenómeno, pero no es una industria. Ujú. Es, oye, gente que, pues lo que pasaba hace unos cuantos años, cuando no existía Twitch, generalmente las competiciones las seguías desde El propio el juego, modo ¿no? espectador del Claro. juego. Claro, que te obligaba eso, a tener el juego instalado y encima, pues a lo mejor había 50 o 100 personas como mucho que podían ver la partida, ¿no? Twitch ha cambiado, o las plataformas tipo Twitch ha cambiado un poco o cambió toda esa dinámica en la medida que primero podías estar viendo competiciones sin tener el juego Ujú. instalado, independientemente de tu ordenador, incluso con un móvil, y además, pues estas plataformas permitían juntar a millones de personas en una retransmisión, ¿no? Con lo cual, aquí como decía antes, aquí esto tiene un valor porque hay una audiencia. Si no hubiera una audiencia, no tiene ningún valor, ¿no? Cuando hablamos de burbuja,
yo veo dos cosas. Una es la burbuja de la industria en sí mismo o un poco la sobreexposición en la industria de todo esto, y luego es las audiencias. Es verdad que la pandemia distorsionó un poco Eso lo que era. justo te iba a hacer esa pregunta, porque infló todo, ¿no? Bueno, en la pandemia lo que pasó es Bueno, que, o Netflix, sea, tal, todo, YouTube. claro, o sea, tú no podías hacer otra cosa que no fuera hacer cosas que estuviera en casa. Aparte de ello fue los videojuegos como fenómeno, pero no solo los eSports, los propios videojuegos. Se vendía mucho más videojuegos, la gente jugaba mucho más y las audiencias en Twitch eran mucho más grandes. En la medida que se ha ido normalizando, y eso han sido 3, 4 años después, pues la gente hace más cosas, no solamente Ya. está en casa, con lo cual esa tendencia que para mí sigue creciendo, pero es verdad que había una distorsión de las audiencias en la época de Twitch. No solo pasa con los eSports, ahora se habla un poco de la crisis de la industria del videojuego, se están cerrando algunos estudios y todo eso porque, claro, con toda esa distorsión de mercado que hubo, pues de repente pues muchos publishers empezaron Se a. vinieron arriba, ¿no? Claro, y entonces de repente te encuentras con que la gente está normalizando. Pero por un lado, para mí eso, o sea, no lo veo como un problema a medio o largo plazo, porque la gente tiene, el ser humano tiene como una pulsión por admirar el talento. Y lo que nos mola ver a los mejores. En la música nos gusta ver a los grupos buenos, en el arte nos gusta ver los grandes artistas, en todo, en el fútbol nos gusta ver los buenos futbolistas y en los videojuegos, si juegas a videojuegos, que es la industria de entretenimiento más grande del planeta, pues la gente quiere ver competiciones, quiere ver creadores de contenidos, etcétera, etcétera. Con lo cual, eso yo creo que va a seguir pasando. La gente va a seguir viendo, consumiendo ese tipo de productos. De hecho, generalmente tus hábitos de entretenimiento los defines en tu adolescencia y en la juventud y te acompañan un poco durante toda tu vida. Luego puedes adquirir otros o no, lo que sea, pero si te gusta la música de joven, te gusta mayor, si te gusta el fútbol, te gusta mayor. A lo mejor dedicas menos tiempo porque tienes menos tiempo y todo eso, pero más o menos te cuesta como adquirir nuevos hábitos cuando eres mayor, ¿no? Por la razón que sea, por mentalidad, por tiempo disponible, por lo que sea. Entonces, eso por un lado, yo estoy en una industria en la que siento y confío y sé que va a seguir creciendo, que la gente va a seguir viendo videojuegos de una forma u otra. Llevará más o menos tiempo, pero no es algo que de repente es que se va a caer la audiencia. De hecho, este año 2 de los partidos más vistos de la historia de la LEC han sido partidos de COI con Ibai. O sea que de repente las audiencias han sido más grandes que nunca, ¿no? La segunda parte es como industria, si hay una burbuja o hay una sobrecarga de players en la industria. Que esto sí que te puedo decir que creo que está pasando. Pero también tiene su lógica. Es si estás en un territorio donde de repente hablas de que va a ser el próximo gran boom del entretenimiento, donde de repente hay gente que empieza a montar grandes proyectos, donde aparecen proyectos como el de Ibai que de repente se convierten en súper populares, pues el dinero va donde donde hay expectativa de ganar dinero. Esto hay una cosa que me, que me gusta mucho, que es que primero existe el miedo a perder, pero luego existe el miedo a no ganar. Y esto nos ha pasado alguna vez cuando hemos hecho proyectos de nadie quiere invertir en tu proyecto porque, joder, a ver si no te va a salir bien. De repente haces poco yo y al siguiente proyecto no pides dinero, están tus amigos. Oye, pues meto dinero en tu proyecto. No, no. Claro. O sea, es el miedo a perder, que es básicamente como funciona el mercado también un poco de. O como vemos el fenómeno este en las criptos, ¿no? Que el miedo a perder, luego el miedo a no ganar, etcétera, etcétera. Pues aquí pasa un poco igual. De repente, en un momento donde hay una expectativa de que esto va a ser muy grande y de forma natural, porque no ha pasado solo aquí. Yo en todos los mercados donde he estado, en Internet en su momento, en el videojuego como producto, se sobresatura y de repente no hay industria para todos. Con lo cual, sí que es verdad que vamos a asistir, creo yo, a 2-3 años de desapariciones de compañías que están aquí y sobre todo de consolidaciones, de fusiones y de que es un poco lo que hemos hecho nosotros. Quizá no tanto por necesidad como por oportunidad, pero creo que va a ser un poco la concentración nuevamente de players en el mercado en los próximos años. Lo cual
Es una putada porque es verdad que tienes como un momento que parece ese momento de la burbuja, pero es buenísimo para cualquier industria, que es de repente Reorganizar todo. reorganizas la industria Y hacerse más para que sólida siga y creciendo. Claro. Yo creo que se acaba antes lo que es la televisión tradicional como tal, antes que que Internet, sí. van a quedar 3 canales, literal, como antes, y yo creo que en eso también va a pasar, porque al final la Bueno, es que gente la el sector atención... audiovisual, todo esto también le afecta, porque fijaros, es que hay, pues eso, gente como Ibai, Auronplay, gente es que tiene más audiencias que muchos programas de televisión. Ujú. Y los recursos para generar esas audiencias es que son infinitamente menores. Incluso el paradigma de cómo creas una producción audiovisual creo que va a cambiar con el tiempo. Vamos, aquí sois un ejemplo también de cómo, pues oye, cómo se pueden generar productos de entretenimiento audiovisuales, pues sin necesidad de tener un plato gigantesco, sin necesidad de tener... Entonces, bueno, eso también va a cambiar, claro. Lo que también me parece una barbaridad es cómo nos han engañado muchísimo en la tele, porque para hacer las métricas de los espectadores Buah, real eso. eran ciertos dispositivos que sí tenían un chip o algo, un aparato, Sí, lo el que aparato sea, en y casa. luego lo inflaban, o sea que eso ha estado Sí, se súper inflado hace. y ahora se está reorganizando un poco todo, Claro, claro. es que los Claro, eSports al final es espectador único, espectador único. claro, Twitch te da eso, Métricas te reales. da métricas reales. El mundo digital te da esas métricas reales, con lo cual, de alguna manera, hay una convención hecha durante tiempo en el mundo de la tele que ahora igual, pues, ya no se sostiene solo con las estimaciones, sino que hay que sostenerla con más cosas, ¿no? Claro. Claro. A nivel Pero bueno, precisión, a la hora perdona, a la hora de negociar con las empresas y con las marcas, al tener métricas más reales, geolocalizadas como tal, Sí, eso da sexos, mucho claro, más claro, edades, todo tal, lo o sea, que al puedas da ver, final. mucho más exacto, juego a la hora claro, de negociar, ¿no? totalmente, totalmente. Pero bueno, ya digo, la tele sigue siendo la tele, hay Sí, algunas claro. cosas que son productos que están bien y yo creo que la tele no desaparecerá ni mucho menos, pero bueno, te convivirá mucho con el mundo digital, de hecho ya está pasando, todo el contenido de la tele tiene su paralelismo en el A la, mundo digital, ¿no? Tiene sus plataformas a para la poder carta, verlo claro. Sí, después y están todo haciéndolo eso. ya. Y a nivel de otros países y cómo se está desarrollando la industria, ¿hay algún país que vosotros veáis que lo están haciendo excesivamente bien y que podáis tenerles como el ojo puesto para poder seguir los pasos? ¿O crees que cada uno toma su camino y que aquí en España ya se está haciendo bastante bien? Yo es que creo que España somos un referente en este sector. O sea, creo que lo hemos sido. Ahora es verdad que, por ejemplo, aparentemente en Francia hay como mucho más desarrollo ahora. Bueno, Asia lo considero casi otro planeta porque incluso a nivel cultural pues funciona de otra manera, pero bueno, creo que en España hemos sido casi punta de lanza en este territorio durante mucho tiempo. Yo creo que tenemos las mejores estructuras de esports de Europa o prácticamente o la gran mayoría de países. Creo que a nivel de desarrollo comercial hemos sido sin duda número uno. Y bueno, creo que más que fijarnos en lo que hacen otros países, creo que es como ver qué territorios o qué sitios hay por ahí donde también podemos establecernos en el futuro para desarrollar un poco las audiencias y todo eso, ¿no? Y yo creo que hay gente que lo que ha pasado en España se va a replicar en algunos otros sitios y otros que van a cambiar un poco. Por ejemplo, en Estados Unidos, yo creo que toda la industria de los eSports ha vivido mucho de las rondas de inversión y de bueno, lo que pasa un poco en Estados Unidos. Y creo que ahora se tienen que un poco como que en un momento donde las rondas de crecimiento ya no son tan Tan fáciles de fáciles, levantar, ¿no? creo que hay como se tienen que reinventar y encontrar realmente su modelo de negocio, que es algo que en España llevamos trabajándolo mucho tiempo, ¿no? Yo te quería preguntar ya un poquito para establecer un poquito el final. ¿Cómo llevas tú a nivel gestión emocional? A lo mejor no estás tanto en el foco como pueda estar Ibai, por ejemplo, pero esa presión, porque conforme nos has ido contando tu historia, pasar de pues eso, trabajar para hacer videojuegos en Coca-Cola, luego hacer poco yo, luego son como proyectos muy grandes. Tú a nivel gestión emocional, ¿eso cómo lo has llevado a lo largo de tu vida y a día de hoy cuánto te pesa? No, es verdad que cuando montas compañías tienes momentos buenos y muchos momentos de sufrimiento y de pelear. O sea, más que de sufrimiento es de pelear y es verdad que montar una compañía no es fácil, montar un proyecto no es sencillo.
que tienes tus momentos de bajón o de, sobre todo de intentar cómo mantienes esto a flote y cómo lo gestionas y cómo, porque ya digo, no todo te llega, no ves claro cuando vas a tener éxito, tampoco te rindes nunca cuando piensas que vas a fracasar, ¿no? Entonces, o sea, yo ahí no sé si te puedo responder a esa pregunta. Yo creo que lo que os decía, yo he intentado hacer toda la vida cosas que me molaran. Tenía que vivir de algo y he tenido la suerte y quizás he perseguido el que que la mayor parte de mi tiempo fueran cosas que me gustaran, ¿no? Es verdad que cuando entras en algo, por mucho que te guste, cuando estás dentro del bosque y el día a día, hay momentos que son frustrantes, que son duros y todo eso. Pero bueno, es parte del viaje. Nuevamente pienso un poco en eso, en una... Fíjate, cuando hablamos de World of Warcraft, digo, cuando viajabas de la ciudad de los elfos a Ironforge, ¿no? Que tenías que pegar un buen viaje hasta que llegabas ahí y abrías todo el camino, te costaba, pues al final va un poco de eso, no es tanto el destino como todo el viaje, ¿no? Y luego al final yo están proyectos que han funcionado algunos y hay proyectos que han fracasado. Y también he aprendido que lo que os decía antes, que ni el éxito es éxito al fin y al cabo, porque ¿qué es éxito? Ganar millones de euros. Ok, bien, te soluciona la vida, pero a lo mejor te has dejado algunas plumas y realmente tienes a otras carencias que, no sé, yo no tengo el éxito de ganar millones de euros, pero veo un poco como hoy en día parece que el éxito es facturar tu Sí. primer millón, ¿no? A los yados y tal. Y digo, joder, para mí el éxito creo que tiene que ser más cosas. O sea, por ejemplo, un poco yo que no me ha retirado ni mucho menos, porque además luego me he gastado todo lo que ganamos en montar compañías nuevas, pues es como, oye, pues tienes como una aventurita que has hecho en tu vida y lo tienes ahí como algo que como ha molado, ¿no? Pero cuando hicimos Bitun lo tuvimos que cerrar porque no conseguíamos dar con la tecla de ganar dinero haciendo videojuegos. Y tuvimos que cerrarlo ordenadamente, pero despedimos a 40 personas, 50 personas, que teníamos un estudio bastante grande. Y en su momento yo solo vi como un fracaso. Y para mí fue como he fracasado y tal. Pero luego en el tiempo, claro, lo que pienso de ese proyecto es, bueno, intentamos hacer lo que nos molaba. Hicimos algunos juegos que creo que a día de hoy todavía me preguntan por internet, oye, ¿cuándo vais a volver a poner Basket Dudes y tal? Digo, mira, ya no, esto ya no funciona. O sea, pero como que hicimos cosas que quedan en los recuerdos de las personas. Dimos empleo a más de ciento y pico personas durante esos 7 8 años. O sea que de alguna manera no nos gastamos el dinero en comprarnos un Lambo y hacer el gañán, sino en, bueno, intentar hacer cosas, ¿no? Y fíjate, y sobre todo, si no hubiéramos cerrado Bitun, probablemente nunca hubiera hecho Riders. Entonces es claro, que es el proyecto que más me mola de todos los que he hecho, porque cada proyecto intento que me mole un poco más, ¿no? Pero dices, bueno, claro, si te hubiera funcionado otro, pues a lo mejor nunca hubieras hecho esto, ¿no? Entonces, trato de verlo desde ese punto de vista, ¿no? De que nada es binario y que al final tienes bueno, pues tú trabajas, haces tus proyectos, te equivocas, te peleas, intentas ser sobre todo honesto y ser un buen compañero de viaje y a partir de ahí, pues oye, pues lo que hay. Hay días que te tienes... Yo cuando desarrollaba videojuegos, cuando te tocaba limpiar bugs, te tiras un mes, que era un coñazo, así lo digo, que era como, venga, ahora, a ver esto que no funciona, esto porque se nos pierde aquí paquetes, tal, o sea, pues bueno, pues es lo que hay. Pero vale, trata de mirar un poco al final de ahí, ¿no? Que es que vas a tener el juego hecho y funcionando. A mí me ha flipado la reflexión y sobre todo para la gente que esté pasando por esos momentos en el que ahora le esté yendo mal una cosa o que esté cerrando un negocio o que los estudios no le estén yendo bien en este momento, que miren, o sea, que no lo vean solo el ahora y que piensen en que en un futuro, pues al final todo puede ir cobrando sentido, ¿no? Que todo pasa por algo, ¿no? Un poco esa filosofía. Sí, o sea, o pasan cosas que, o sea, no es tomas una decisión y ya pierdes el control de tu vida y entonces el destino ya te va por un lado. O sea, tu destino lo estás forjando casi a cada segundo. Entonces,
bueno, o sea, ya digo, no hay una ciencia, o yo no tengo una ciencia alrededor de esto. Es intentar perseguirlo a las cosas que te molan, ponerle energía. eh, no tengo una técnica para eso, pero creo que en el fondo es como, oye, pues cada día haces cosas, igual que si vas al gimnasio y te cuidas y trabajas porque piensas, la gente que va al gimnasio, la gente sabe mucho más de temas físicos que hace años, ¿no? Oye, pues vas a perder grasa, tardas 8 meses en perder un 5% de grasa, no lo vas a perder en un día. Pues al final, yo siempre he visto un poco el trabajo como algo a medio o largo plazo, no en lo que te va a pasar al día siguiente, ¿no? Y nunca sabes exactamente cuándo vas a construir un poco o recoger el fruto de lo que has estado esforzándote anteriormente. Pero pasan cosas, o sea, ya te digo, en mi vida han pasado cosas que incluso por haber tomado decisiones en teoría malas o haber fallado, me ha llevado luego a sitios buenos. Entonces, bueno, no sé, o sea, no- Aceptación total, ¿no? De lo que... sí, ya digo, no soy nada, no tengo ninguna filosofía con Ujú. esto, más que el haber trabajado tantos años, dice, joder, las veces que me puede haber estrellado y sin embargo seguimos aquí de pie. Y sin embargo es porque creo que en el fondo estás subido a la tabla de surf y no hay ningún momento que has dicho me dejo caer, ¿no? Es como, Claro. joder, ahora este pie, y pues por lo que sea te va llevando. Pero sí que es verdad que sí que creo que es importante tratar de poner la energía y toda tu energía en hacer que las cosas pasen. Una cosa también ya para preguntarte, si tú has pensado quedarte varios años más aquí o tienes pensado hacer otros proyectos. Bueno, de momento tengo que quedarme varios años Sí, aquí, por varias razones. Claro. Una, obviamente, cuando fusionas compañías tienes un Contractuales, compromiso, ¿no? ujú. pero aparte... ¿Tú tienes pensado ya...? no, te iba a decir, es que aparte, o sea, tengo un compromiso con mis socios y con mis compañeros de viaje. Hablo de socios de la parte empresarial, pero también de socios como compañeros del viaje, ¿no? Y si tengo que estar con Ibai 10 años para ganar un mundial, pues estaremos 10 años para ganar un mundial. Pero bueno, y de hecho es lo que te digo, o sea, no... nunca pienso en la siguiente mientras estoy en una. Eso Ujú. también es verdad. Siempre estoy pensando en En la que en vives, la En claro. la que que vivo. estás. Ujú. Sí, luego es verdad que la vida te da por sitios y como digo, pues está en varios sitios. Pero, pero fíjate, si pensara en la siguiente, probablemente estaría eh, no dando parte de mi energía a esto por una simple regla de que estás dedicando parte a otra y entonces no, pues claro, si quieres ganar un mundial o quieres hacer las cosas grandes, focus donde estás, ¿no? Entonces, ya te digo, no sé, dentro de unos años hablamos a ver dónde Perfecto. estamos. Ganando Worlds. Y una pregunta que solemos hacer a todo el mundo, Fernando, es, da igual de lo que sean, puede ser de emprendimiento, de economía, que te haya gustado a ti una novela, 3 libros que le recomendarías a cualquier persona que nos esté viendo para que le eche un vistazo. 3 libros. O sea, tengo 2 claros y uno que tengo que pensar, porque tengo ahí. Voy a decir los 2 primeros claros, a ver si luego se me vea. Bueno, hay uno que es un cómic, que es de David Cantoya, de mi socio, que hizo un cómic en su momento, un cómic maravilloso, que habla también un poco de. Es un cómic hablando de su experiencia con la burbuja de internet, de cuando se cerró la compañía en la que estaba, prácticamente fue a bancarrota, y es un libro que habla de reflexiones empresariales, pero en formato cómic, es maravilloso. Se llama Éxito para Perdedores, de David Bueno, Cantoya. Este lo recomiendo siempre, de hecho lo regalo, lo voy regalando a amigos y tal, porque está guay. Sin ninguna pretensión, ¿eh? O sea, no es un rollo que te vaya a enseñar aquí de empresas y tal, pero está guay. Aprendes muchas cosas y está guay. Luego hay otro que lo leí hace relativamente poco, pero que también lo tengo ahí como de regalar y tal, que me lo regaló un amigo, que se llama The Storyteller y es de Dave Grohl, que es el cantante de Foo Fighters, que Sí. era el batería de Nirvana. Nirvana, que es un tipo que lo admiro profundamente, pero que además tiene un libro que habla de historias de su vida. Y es un libro que
para mí me parece que está guay. O sea, mola ver mucho cómo un tipo que además ha llegado a lo más alto en su profesión cuenta muchas cosas que muy interesantes. Desde cómo, por ejemplo, vivía con $2 al día mientras estaban trabajando en los temas del Nevermind de Nirvana, ¿no? Y como la vida miserable que tenías antes de ser un tipo con éxito. Pero sin embargo, cómo el tío curraba para eso, ¿no? Es un libro que está muy bien. Hay una parte del libro que es cuando le dice a su madre que se quiere dedicar a la música y empezar a girar con una banda que está en el instituto todavía y la madre lo que le dice es más te vale que seas bueno. Y es algo que me parece como, vale, haz lo que quieras, pero más te vale No la que líes, seas qué bueno buena. en no esto, la cagues, ¿no? Más te vale que seas bueno. Y luego un tercero, mira, aquí os voy a decir, esto es un poco, bueno, no sé si más moñas, pero es un libro que también lo tengo como, es El Principito. Es un libro que, bueno, que siempre lo leí de pequeño y, bueno, pues es un libro que lo tengo en mi casa y me gusta porque es un libro muy bonito y tiene algunas cosas que a nivel humano, pues, me molan, ¿no? Lo de preparar tu corazón cuando te viene a visitar, ese tipo de cosas. O sea, es un poco, bueno, ya te digo, no es nada de No, no, total, empresa, claro. no es nada de tal, pero es un libro que simplemente me gusta, ¿no? Y creo que quizás ese es el tercero que os diría. Qué guay. Y ya la última pregunta que nosotros solemos hacer es, ¿qué es para ti la felicidad? Y si a día de hoy consideras que eres feliz. Buena pregunta, ¿eh? Es Hacéis buena, es buena. esta. Aquí a divagar, claro. Eh, o sea, yo creo que soy feliz. Ujú. No sé decirte por qué, ni porque tampoco. O sea, tampoco creo que haya una única cosa que te dé la felicidad. Eh, y probablemente haya cosas en tu vida que no vayan bien, pero en el global seas feliz. O sea, no creo que. Nuevamente, no creo que esto sea binario. Todo Ujú. te va guay, eres feliz y en cuanto una cosa falla, no eres feliz. Eh, Nuevamente, yo tiendo a ver un poco mi vida como un poco el camino, ¿no? Y como digo, hay cosas en mi vida que digo, joder, hemos llegado a los 52 y, joder, cómo ha molado el viajecito Te que. conservas de puta madre, ¿eh? Las cosas como son. Bueno, ya tengo gafas de ver de cerca y todo, ¿eh? O sea, y los No, yo tengo. me he quedado loquísimo, de verdad. Pero es como, joder, qué guay. Fíjate, hace años, cuando empecé a trabajar, cuando os decía que a los 18 años trabajaba en una empresa de software de gestión y este tipo de cosas, eh, ahí tuve una visión, tuve una anunciación o algo así, pues no sé cómo decirlo, que era, yo entraba a trabajar allí a las 8:30 o 9 de la mañana, 8:30 creo que eran en aquella época, y salía a trabajar a las 6:30. En invierno entraba de noche y salía de noche. Ya. Y fue un momento, tuve un momento, una revelación que Sí. fue, tío, o sea, no puedo trabajar en mi vida todo el día en una oficina, que entre de noche y salga de noche y que lo que haga dentro no me mole y no sea feliz, no me llene. Ujú. Me lo pasaba bien programando y tal, pero era un proyecto que sabía que no iba. Y eso creo que de alguna manera hizo Inception ahí en mi cabeza y de alguna manera como siempre he perseguido eso a nivel profesional de, tío, vas a currar porque luego, o sea, luego están sitios que es que no es que esto era de 8:30 a 6:30, es que está de 8:30 a 2 de la mañana. O sea, Pero porque lo eliges tú, ¿no? claro, La en imposición. startups y todo esto, pues curras, pero claro, lo que pasaba mientras Ujú. entrabas y salías, en una Mola. aventura que Claro. vamos, que memorable, o sea, de permanecer en tu memoria, ¿no? Entonces, pues ese tipo de cosas a nivel profesional me han dado, yo creo que la felicidad de poder hacer todo lo que he hecho, Ujú. de una familia maravillosa. Y pues eso, una mujer maravillosa, una hija maravillosa, soy feliz también ahí, hago cosas que me gustan, me dedico a la música a nivel amateur y me pienso que soy aquí un super rockero y tal, pues todo felicidad. Entonces, bueno, pues eso, que tienes cosas negativas, problemas en el día a día y movidas, sí. Pero ya digo, cuando pensamos en la felicidad se piensa como en muy binario, creo a veces,
Y es como si hay una cosa que va mal, automáticamente dejas de ser feliz. Y yo creo que tampoco es así. O sea, creo que... Entonces, perdón por el tocho nuevamente. Responde a tu pregunta, sí creo que soy Perfecto. feliz a día de hoy. Oye, nosotros nos alegramos muchísimo. De verdad, ha sido un placer que hayas venido aquí. Un placer que tenerte y que compartas, no sé ni cuánto tiempo llevamos aquí con la gente y darte las gracias por venir. De verdad. Nada, gracias a vosotros por invitarme y nada, encantado de charlar con vosotros. Despide tú y, Ya, y por los nada. Wolves, ¿no? Ya por los Wolves. Bueno, pues nada, no sé despedir. O sea, fíjate que Bueno, trabajo en el mundo del pues hasta contenido. luego. Adiós, No sé ya despedir está. esto, pero vamos, espero que lo hayáis disfrutado y yo he estado súper a gusto. Y nada, pues como decís, hasta la próxima y hasta luego. Muchas gracias, tío.